resultado entre sí. Como es aquí también. Sí. Y después la diferencia de goles. Pero hay que ganar el partido que tenemos. Totalmente. Última fecha de mañana, Paraguay contra Chile. A las 9 de la noche y a la par Colombia-Argentina. Y si le ganamos a Colombia, que venía de 2 victorias en forma consecutiva, ¿por qué no ganar la Chile mañana? Sí. Si bien Chile le ganó a Argentina. Sí. Le ganó, aquí tengo justamente el marcador 3-2. Chile a Argentina en la segunda fecha, donde a Paraguay le tocó libre justamente. Sí. Ese partido contra Argentina fue bastante raro. Porque Argentina no tuvo nunca la pelota, pero cada vez que se iba al arco metía. Y Paraguay, que manejaba la pelota, llegaba al arco y no podía meter. Y con crasos errores también. Crasos errores, sí, defensivos y medio campo también. Van al campo de juego los suplentes del equipo local, también de la visita de General Caballero y del conjunto de Recoleta Fútbol Club. Repetimos rápidamente: Falcón, Piri, Cardoso, Núñez, Zamudio, Báez, Romero, Silva, Ferreira, López Sandoval. La visita Guillén, Cabrera, Rodas, González, Lescano, Armoa, Mendoza, Franco, Arce, Roa y Lesme para lo que será el partido. Sí, Fabio Martín. Sí, confirmada la variante en General Caballero. De último momento no pudo terminar de hacer el calentamiento previo Jorge Armoa. Y terminó lesionado e ingresa en su reemplazo el número 6, Miller Mareco. Perfecto, sí señor. Es que ya lo mirábamos a Miller, porque normalmente el suplente no trabaja en la parte física al igual que los titulares, y él ya empezaba a levantar también el nivel del trabajo físico. Entonces se casaca 6, Miller Mareco, no juega Armoa. Aquí cómo va a ser el medio campo entonces, Fabio Martín. Miller va a ser el volante por derecha. Sí, va por derecha como volante, junto con Mendoza, Franco, los volantes centrales, y a la izquierda Teodoro Arce. Juega con 2 delanteros hoy Troadio. Juega Lesme, que tiene buen físico, y la presencia de Roa para tener más movilidad. Sí, señora, aparece el equipo local, camiseta amarilla, remera roja para el arquero del equipo del Deportivo Recoleta. Esperamos el conjunto local también de la visita. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol para cada partido. La llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos, por eso. Si la parrilla viene completa y cargada con chorizos Oxy, celebremos compartir con Oxy. Si el wifi de tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total. Teléfono 0971-100.000. Personal Flow. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Olimpia tiene que recibir a Vélez. Cerro tiene que ir a Brasil, a San Pablo para jugar ante Palmeiras. Libertad tiene que recibir al Talleres de Córdoba, que va a tener un técnico interino, Guiñazú, para lo que será, a no ser que el presidente de Talleres diga: este va a ser técnico, pero no creo que inmediatamente asuma y dirija. Seguramente va a dirigir Iñazú ese partido. Sí, Gerardo Pedro. Sí, señor, así es. El martes, como bien decía Johnny, 19 horas, Libertad local ante Talleres. Hablo de los paraguayos. Al día siguiente, miércoles, 19 horas, Defensores del Chaco, Olimpia Vélez. Y a las 21:30 horas en Sao Paulo, Estadio Allianz Parque, Palmeiras va a enfrentar a Cerro Porteño. Y por Copa Sudamericana, recién, a ver, aquí tenemos justamente de los paraguayos, el Sportivo Luqueño, que va a estar visitando justamente a Godoy Cruz el día martes a las 21:30 horas en Mendoza, y Guaraní el día jueves 21:30 horas va a recibir a Nacional de Potosí en cancha de Nacional. Perfecto, saludos para los colegas y principalmente aquellos colegas que colaboran, como el gran Pepi Torres, gran relator. Está paseándose en los partidos de Paraguay, Pepi, así que él me envía aquí. El sistema de competencia es distinto. Los 2 primeros van a semifinales y ya al Mundial. Repito, los 2 primeros van a semifinales y ya al Mundial. Siguen compitiendo por el título, por supuesto. Tercero y cuarto se cruzan con tercero y cuarto del otro grupo. Ambos ganadores ocupan quinto y sexto y van también al Mundial. Los 2 perdedores juegan entre ellos y definen quién se lleva la 7ª plaza y quién se queda sin nada. Es decir, Paraguay tiene chance mañana de ir al Mundial. Solamente le sirve ganar, y si no lo hace, 2 chances más en el peor de los casos. Mundial de Qatar. En el peor de los casos, entonces, de acuerdo a lo que te está señalando Pepi, saludos para él. Entonces tenemos a Paraguay como cuarto, en el peor de los casos. Y ahí va a jugar contra el otro grupo, con la gente del otro grupo y así. Pero es cierto, hay que ganar, ganamos y estamos ahí para clasificar segundos. Porque entre el ganador de Colombia y Argentina va a sumar 9. Igual ¿Y si, nosotros. ¿y si empatan?
somos primeros. ¿Podemos ser primeros? Somos primeros, sí, somos primeros. Sí. Ganando, por supuesto. Exacto. Sí. Si gana Colombia también somos primeros. Ya vamos Sí, a la Copa sí, del Mundo. siempre y cuando ganemos nosotros también nuestro partido. Y vamos a la Copa del Mundo ya. Allí lucharíamos por el título, simplemente. Mira la chance que tiene la selección nacional. Señoras y señores, lo que será el fútbol entre el conjunto local de Recoleta Fútbol Club y General Caballero de Juan Lono Mayor. ¿Quién opina? Analiza, habla de fútbol Fabio Martín y lo presenta. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. Y vamos a ver cómo se comporta Recoleta, que decíamos, Olimpia lo sufrió en las transiciones rápidas, la velocidad de sus hombres, como el caso de Brian Ferreira, lo que pueda también hacer Wilfrido Báez. Zona ofensiva en donde también van a trabajar jugadores con mucha velocidad, como el caso del mismo López. Y después el lanzamiento desde media cancha de los pases o de las pelotas que puedan herir a la línea defensiva por parte de, en este caso, a Alejandro Silva, jugando ahí en ese sector, organizando el fútbol del equipo de Recoleta. Buen equipo, compacto, que no sale a defenderse en ningún partido, que trata de jugar, busca, va intentando por diferentes caminos, asociar juego, es su mejor virtud, y si lo hacen bien en el progreso del juego, de la cancha, del campo, le puede dañar a cualquier rival. Esa es la propuesta del equipo de Jorge González para el partido de hoy. Lo de General Caballero, lo que decíamos, están en un momento crítico, desde lo futbolístico, de no despegar, de recibir 2 derrotas, una muy dura en casa ante Libertad y después volver a caer ante Nacional, en donde no se pudo hacer más para conseguir algo más importante en el partido. Troadio entiende que es un partido en donde hay que poner una fortaleza ofensiva importante, por eso van a aparecer Lesme y Roa en la zona ofensiva. El cambio de Armoa cambia mucho, sin dudas, porque Jorge Armoa es un jugador rápido, picante, desequilibrante, que va bien en el mano a mano. Sin embargo, va a jugar Miller Mareco, que es un jugador más táctico, que puede ir, que puede empujar al equipo, pero no tiene el desequilibrio individual que lo tiene Armoa. Ahí cambia un poquito la manera que va a jugar el equipo de General Caballero por los costados, con un sector mucho más prudente por el lado de Mareco, y por el otro lado sí, con Teodoro Arce con una capacidad más importante a la hora de buscar tener en los últimos metros buen panorama de juego y sobre todo de poder él mismo también fabricarse alguna jugada importante o dar el último pase para Lesme o Roa, que van a ser los que intentarán romper el arco defendido por Falcón para lo que va a ser este partido. 2 escuelas diferentes realmente. General Caballero, un equipo duro, táctico, de físico también a la hora de proponer el juego, y Recoleta, un equipo que le gusta tener la pelota, asociar, buscar diferentes alternativas en el juego. Vamos a ver cómo se presenta el partido para dar arranque a esta nueva vuelta del campeonato, la segunda rueda que arranca con este partido entre Recoleta y General Caballero. Señoras y señores, allí está Mario Díaz de Vivar, el árbitro principal, para dar el ok, el inicio de la fecha 12 del campeonato, apertura en la cancha del equipo del Deportivo Trinidadeense, que tendrá que jugar por esta fecha un poco más tarde ante el equipo de Emiliano en Villeta. Allí estaremos con Juanma, con Gerardo Figueredo, con Ariel Sánchez para ese partido, repito, 20:30 en Villeta. Todo listo, todo ok, va a arrancar el fútbol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. Movió la pelota el equipo visitante que juega con camiseta negra, tocó esa pelota el equipo de Troadio, arrancó la fecha 12. El relato del partido es presentado por Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, Johnny. Va a sacarlo Cardoso, mete la pelota por el medio, juega para abajo el equipo de Recoleta, pero va a sacarlo oportunamente Cabrera, balón por arriba, va bajando Cabrera con golpe de cabeza, López se quería, incita el equipo de General Caballero de Taco, tocó Marecos, anticipa, recupera el esférico el conjunto de General Caballero, pierde la pelota, el conjunto local sale, se mete en campo rival, Lesme, falta, dice el árbitro, lo tocan al delantero, falta, tiro libre que corresponde a la visita General Caballero. Tiro libre nuevo, Fortini, frutos nuevos que probarlo, Arcoíris, 25 años con sabor y confianza, Fleming, medicina prepaga, Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo, apostala, ganarlo, cambia todo, apostala. Rodas, maneja el esférico, roda para el equipo de General, juega para abajo, entrega más adelante, viene la pelota sobre la punta derecha para Lesme, levanta el esférico, se desvía en Zamudio, vuelve a pegar otra vez en Lesme, se pierde sobre la derecha, en su terreno, saque manual que corresponde a Recoleta. Temperatura en Asunción, 20 grados. Temperatura Tokio, te queremos grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Saca con golpe de cabeza por allí Cabrera, falta, dice el árbitro en campo rival, aparecía López, lo toca al futbolista Rodas, que se iba al piso, al
la salida que tenía el equipo de General Caballero. Sí, empujó López, puso el físico, lo mandó al campo. Sandoval a su marcador. Tiro libre para el conjunto visitante. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque probando con Yerba Mate Indega. Ya está habilitado para matear, cosir, alitear. Una opción para cada momento del día. Yerba Mate Indega. Aquí González se equivoca, se fue la pelota por un costado sobre la punta derecha, lateral para el equipo de Recoleta. Se prepara Iván Piris, ahí está Iván Piris, le va a pegar esa pelota, sin embargo retrocede. El árbitro le dice mucho más atrás, se juega para Cardoso, recibe Luis Carlos Cardoso, el yaguaronino se apoya en su arquero Falcón, mueve el esférico, va para Núñez, el ex Deportivo Luqueño tiene la pelota en su terreno. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol hace lo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más en cada partido. La llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Más aún si la parrilla viene cargada con chorizos. Ochi celebra compartir con Ochi. Alejandro Silva que levanta, toca esa pelota, viene para Núñez, este para Falcón, el arquero que juega otra vez, ha depositado para Núñez, se recibe, va saliendo de su campo, levanta esa pelota, pone más adelante, no entra nadie del equipo Recoleta, venía saliendo Sandoval, González que acompaña con la vista, el arquero Guillén se queda con el esférico para el equipo de Troadio. Sí, el wifi de tu casa es personal y tiene Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet, elegí la conexión total, el teléfono 0971-100.000, personal Flow, disfrutas a tus compras desde el celular con la de la tecla y Johnny. Insiste por allí Franco, se le perdió la pelota, recupera el equipo de Recoleta, allí aparece Alejandro Silva, Silva que toca, o viene para Cardoso, dejando otra vez para Silva, Ale y la pelota en su terreno, ahora levanta, mete por el medio, venía la pelota para Sandoval, de primera tocó López con golpe de cabeza, quería tocar con Baez, marca oportunamente, saca Cabrera, responde González, balón por el medio, atención el equipo de General Caballero que rechaza esa pelota, en este caso Núñez para el conjunto de Recoleta, bajando Franco, anticipa, Piris lo tocan, quedó sentido Piris, allí está Piris. Corta el árbitro porque lo tocaron a Iván Piris. Falta tiro libre para el equipo de Recoleta. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque. Probando jugada de titular con la Universidad Americana. Carreras online presenciales. Sumate a la generación pro teléfono 021 729 900 029 729 400. A ver, la falta de Teo sobre Piris. Se está recuperando de a poco el lateral derecho del equipo de Recoleta. Fleming Medicina prepaga. Cobertura médica inmediata en los mejores sanatorios del país. Fleming Medicina prepaga. En Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Punto Farma. Viene que toca. Va para Cardoso. Cardoso para el equipo de Recoleta. Juega para abajo. Se equivoca. Ya recupera Franco. Juega para abajo. Viene para Teo. Este para Sandoval. Maneja el esférico Lesme. Se mete en campo de Recoleta. Teo Arce se le queda por el camino. Ya va recuperando el conjunto local. Allí aparece Alejandro Silo. Levanta el esférico. Iba para López. Balón por el medio, otra vez para el equipo de General Caballero, se iba al piso Franco que sigue la jugada, indica el árbitro porque manda el ataque, el futbolista Arce para el equipo de General, marca Piris, despeja, sacó esa pelota lateral sobre la punta derecha para el equipo porque se metía al escano, es lateral para General Caballero, sector izquierdo. Lateral Arcoiris, 25 años, con sabor y confianza Arcoiris, jugada titular en la Universidad Americana, carreras online presenciales, súmate a la generación pro, teléfono 021 729 4900, Universidad Americana. Derrota de General Caballero ante el equipo de Nacional la fecha pasada. Recoleta empató con Olimpia cuando aquí despejó mal. En este caso López se vuelve a recuperar. Fue a presionar Cabrera. Queda la pelota para el equipo de General Caballero. No podía en esa zona Mendoza. Insiste la visita. Va Arce sobre el sector izquierdo. Se mete Teo. La marca de Baez. Insiste Teo. Retrocede con Escano. Tiene la pelota. El conjunto visitante en campo rival. Maneja el esférico. Allí está Escano. Juega para abajo. Quería tocar con su compañero. Cierra en esa zona el nombre del equipo de Recoleta. A ver qué dice el árbitro que se pierde la pelota por un costado sobre el sector izquierdo, saque manual que corresponde al equipo de Troadio Duarte. Marcamos el tiempo. Televisor de fama de Inverfin, 5 minutos 5 de esta primera etapa, el marcador Extra Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. El partido está 0-0 para Recoleta, 0 para General Caballero. Saca López con golpe de cabeza para el equipo local. Gol de Pilsen Valeota con los colores de tu pasión. Encontrarla y canjear la bolota Pilsen, orgullosamente paraguaya. Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo, teléfono 09824959950. Crédito Amigo. Ahora se quiere, va la pelota para Lesme. Quita con golpe de cabeza Alejandro Silva. El rebote para Mendoza, se fue al piso. Incita el equipo de Recoleta, salida rápidamente. Balón por el medio, viene para Baez. Se protege el esférico. Entregando para Iván Piris, se cambia de costado, viene sobre sector izquierdo habilitado Zamudio bajando con golpe de cabeza y despeja, saca Cabrera para la visita. Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Todos Más y también ranking de marcas. Trébol, Punto Farma, en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Punto Farma, Extra Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Liga ABC Color, el diario completo. ABC Color, Johnny. 20:30 mediano triniense mañana. Tempestad Deportivo Luqueño 18:15. 20:30 para Libertad, se reporte.
porteño. El Centro Médico Bautista contamos con resonancia magnética con IA para diagnóstico más exacto y preciso. Agenda tu cita 021-688-9000-0992 297-541. Pelota larga para Piris, no pudo pararse, choca un cartel de publicidad que estaba cerca del banderín. Impresionante cómo le cuesta al equipo de Recoleta manejar esa pelota. Y casi lesiona al asistente, en este caso Iván Piris, al chocar. Y había un espacio importante entre la raya y el cartel de publicidad. Fabio Martín en esta jugada. Sí, menos mal no pasó a mayores, pero sí, era difícil frenarse porque quería evitar el lateral Piris que no se le vaya el balón y con ese impulso terminó empujando hasta a línea que está cubriendo ahora el ataque de Recoleta. Aquí salida para el equipo de Recoleta. Recuperaron campo rival. Lejano que levanta falta. Se iba al piso. El hombre del equipo de Recoleta, tiro libre que corresponde al conjunto local. Tiro libre, nuevo Fortín, fruto del bosque, probarlo Fortín. Este partido comenzó mucho antes, por supuesto, con la cábala, hielo, pomelo y caña. Tres Leones, la cábala para despertar emociones. Y al entrar juntos Tres Leones, Rey de Cañas. Centro del neumático de Salas en el centro. Automotriz, todo para tu vehículo en el centro del neumático. Centro del neumático Ceneo. Se está recuperando de a poco Ferreira. Gran partido contra Olimpia. Autor de la jugada que termina en gol para el equipo de Recoleta. Gol en contra de Paredes en ese partido. Aquí salida para Núñez. Núñez que toca, recibiendo Romero. Romero que va entregando para Cardoso. Todavía en su terreno. Dejando cortita otra vez para Falcón. Venía el Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Descarga la app de Petosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios Petosur. Tu nueva de favorita. Romero que juega. Cardoso que recibe. Entrega sobre la derecha. Va para Piris. Le marca el pase. Pelota en el vacío. Sale Guillén tranquilamente, se metía esa pelota, presionaba Piris y Guillén se queda con el esférico. Reloteate, si ya tenés un lote, accede a otro con 20% de descuento solamente con Inmobiliaria del Este. Reloteate, ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más y alcanza para todos. Ponele pecho, elegí pechuga de pechuga. Es momento de informar. Informa Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Punto Farma. Torneo de la división intermedia, segunda fecha, gol de 12 de junio, lo hizo Ricardo Bordón. Ahora 12 de junio de local sobre 5 del primer tiempo, le gana 1-0 a Guaireña. Las estadísticas Frepi Medicina Propaga, Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Inverfin. Estaremos con la figura Energy en el minuto 40, pero del segundo tiempo. Energy, carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. Atención, Mendoza de derecha. Y esa pelota que le complica al arquero. Falcón se tira. Manda esa pelota al tiro libre de esquina para el General Caballero. Tiro libre de esquina, apostala. Ganarlo cambia todo, apostala. La pelota para la visita, Fabio Martín. Buena posibilidad, sobre todo porque está presionando muy alto el equipo de General Caballero. Ahí apareció el robo de balón por parte de Jorge Mendoza que sacó el remate esquinado. Se metía junto al palo derecho. Buena reacción de Falcón para enviar al córner. Le va a pegar a esa pelota, te va a darse tiro libre de esquina para el equipo de General Caballero. Sobre el sector izquierdo autoriza el árbitro, primer palo. Llegó a peinar por allí Roa, persiste Pereiro, Mendoza mete por el medio. Otra vez para Roa, quiere, va sacando oportunamente Piri para el conjunto de Recoleta. Televisores Fama de Inverfin, el tiempo de juego ahora 10 minutos 10 de esta primera etapa. El marcador éxito abierto hacia las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. Empate Recoleta General Caballero 0-0. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege con Zika. Quédate bien con Zika. 021-289-6000. Inverfin. Hacemos este espacio un hogar, Johnny. Casi se complica el equipo de Recoleta. Franco que quería. Franco que va tocando a su rival. Sí, señor. Lo toca a Núñez en el pie de apoyo al central zurdo del equipo de Recoleta. Tiro libre para el conjunto local. Tiro libre nuevo. Fortín, fruto del bosque. Los cerrados de Galería Estructuras. La mejor opción para construir. Resistente, liviano, económico. Cumpliendo normativa europea, teléfono 551-142. Aquí movió la pelota el equipo de Recoleta, salida por intermedio de Luis Cardoso, lenta salida para el conjunto de Jorge González. Casamarco para su cristal templado, temple Casamarco, pasión por la calidad. ¿Sabías que Nutrihuevos tiene potencia y también tu energía para cada carga de proteínas y vitaminas con Nutrihuevos, ideal para rendir al máximo en tus actividades diarias? Nutrihuevos. Cardoso y el esférico juega para que vaya Baez, se mete el 17 y anticipa
anticipa González. Jorge para el equipo de General. Tocó para Mendoza. Este se apoya en Escano. Levantó esa pelota, se equivocó. Y ya reconquista por allí Alejandro Silva. Viene la pelota para el equipo de Recoleta. Alejandro Silva escondió el esférico. Va a entregarlo para Núñez. Todavía su terreno. Va a cruzar frontera. Levanta el esférico. Pegó en Lesma. Se pierde sobre el sector izquierdo. Lateral para el equipo recoletano. Apostar a ganar, lo cambia todo. Apostar al Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. ¿Sabías que NutriHuevos, potencia de energía? Cada huevo está cargado de proteínas y vitaminas. Ideal para rendir al máximo en tus actividades diarias. NutriHuevos, Johnny. Alejandro Silva, pase de, en este caso, López de derecha. Y esa pelota que va arriba afuera. Qué chance tuvo Recoleta. Desperdicia Silva, Fabio Martín. Y me parece que se apuró. Él mismo admite, porque es como que le levanta la mano a Wilfrido Báez y le pide disculpas a su compañero porque estaba a la derecha solo Báez. Prefirió patear al arco y lo hizo de mala forma. Se apuró Alejandro Silva en esta acción ofensiva de Recoleta. Lo dijo Fabio Martín y lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, para cada dolor hay un quitador. Yo push, quitador de la K. Nuestra calidad de su seguridad gana una apuesta gratis de 10.000 guaraníes registrándote. www.aposta.la. Apostala, la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Aquí se metía el hombre del equipo de General Caballero. Falta de Pirilo. Toma arriba, abajo, a Teoarse. Tiro libre para la visita. Tiro libre, nuevo Fortín, fruto del bosque. Pruébalo. Forranger, la única picada totalmente renovada, disponible en Taperuiza, teléfono 021-671-900. Forranger de Taperuiza, Johnny. Tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero del Alto Paraná. Esta fecha era para ir al este. Con Olimpia Guaraní. Autoriza el árbitro Arce. Levanta el esférico. Se desvía en el futurista Sandoval. Allí aparecía Báez. Insiste Arce. Va levantando esa pelota. Pega en Wilfrido. Se pierde por un costado en su terreno. Saque manual para el equipo de General Caballero. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Ferrex en Fernando de la Mora. Tu lugar ideal para hogar, construcción y jardinería. Abierto todos los días de 9 a 21 horas. Ferrex en Fernando de la Mora. El próximo lunes estaremos con peligro de gol a través de ABC TV. El análisis de esta fecha. Veremos cómo le va a Cerro mañana ante Libertad. Veremos cómo le va al Olimpia ante Guaraní. Y por supuesto también cómo le va a Libertad ante Cerro. A Guaraní ante Olimpia. Va a ser una fecha decisiva para cómo se va a tomar esta semana Fabio Martín. En Olimpia, por ejemplo, una derrota de Guaraní, no lo van a sacar a Palermo. Eso estoy casi seguro. No es información, es intuición. No lo van a sacar porque está cerca el partido de Vélez. No, claro, va a determinar muchas cosas. El hecho de que gane Libertad Cerro ya prácticamente define el campeonato. Lo deja ahí servido para que lo pueda consumar en cualquier momento, ¿verdad? En las próximas fechas. Sin embargo, si gana Cerro es como que otra vez se puede hasta inclusive activar lo de Olimpia Guaraní. De hecho, sí o sí va a ser un partidazo también el Guaraní Olimpia. Porque Guaraní va a ir con todo. Y Olimpia también va a ir con todo. No importa lo que pase mañana, Johnny, ¿verdad? No importa. Victoria liberteña, derrota, igual con todo se... O sea que prácticamente el mismo equipo que va a jugar el domingo va a jugar contra Vélez el miércoles. Sí. Salvo uno o dos cambios seguramente. Salvo uno o dos cambios por cuestiones de físico en este caso. Cuestiones físicas. Aquí salida que corresponde al equipo de Recoleta. Viene saliendo Juan Núñez, dejando cortita otra vez para Romero. Lucas Romero, casaca 5, juega para Cardoso. Torneo de la división intermedia, fecha 12:30 minutos de la primera parte. Sigue el triunfo del 12 de junio, 1-0 ante Guaireña. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma. Estadística Flammy, medicina prepaga. Apostar a ganar, lo cambio todo. Apostar a Jones. Sacó Roda, se rebote, quedó para Zamudio que levanta. Esa pelota no está nadie. De Recoleta va sacando González con golpe de cabeza. Roda que levanta, mete por el medio. El árbitro dice que ya hubo falta en ataque del hombre del equipo de López de Recoleta sobre González al piso. Tiro libre para General Caballero. Tiro libre, nuevo Fortín, fruto del bosque. Probalo, Fortín, volvió Pilsen Valeuta. Con los colores de tu pasión encontrarla y canjear la pelota Pilsen. Orgullosamente paraguaya. Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo, teléfono 0982-495-950. Crédito Amigo. Marcamos el tiempo. El tiempo de juego. Televisores Fama de invertir ahora 15 minutos 15 de esta primera etapa. El marcador Extra Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jones. El empate, Recoleta General Caballero cuando va Lesme para el conjunto visitante abriendo sobre la punta derecha. Va Marecos, pisa terreno, campo rival, en este caso el equipo de General Caballero, intermedio de Mendoza, tras el pase de Cabrera, sí, Gerardo Pedro. Atención porque Diego Polenta, el ex Olimpia, capitán de Nacional, se retira del fútbol a los 33 años. Su último partido como profesional se fue expulsado a los 2 minutos de la primera parte ante Juventud en el torneo uruguayo. Mirá, es una información
que impacta, ¿no? Se retira del fútbol. Se retira del fútbol de manera profesional, sí, señor. Y mira que Ahora decide eso y no, Sí. no va a jugar más Libertadores. Ya no, ¿no? exactamente. Y viene de caer 3-0 ante Atlético Nacional. Ah, claro. Mira que le fue muy mal en los últimos tiempos a Polenta. Viste que muchas veces esto se decía a final de De un campeonato. de un semestre, ¿verdad? Por lo menos. Sí. Pero hacerlo así, ¿cómo es que pasaron 3 meses del comienzo de año y no lo reflexionó también ya a fin de año, ¿verdad? Antes de que llegue a esto. Para mí que esto él venía manejando. Seguramente, pero te digo nomás así, Sí. pues, a mitad de camino nomás. A mitad de Porque camino. ya empezó a jugar y todo eso. Ni siquiera a mitad de camino. Está en el inicio. Claro, la Libertadores al menos en el inicio, ¿verdad? Y dejó un hueco ahí, deja un hueco ahí en la zona defensiva de el bolso uruguayo. Y recordando que Olimpia llegó a un acuerdo con él. Exacto, en esta semana. Para El solucionar. lunes tiene que firmar los documentos, en este caso los Johnny, abogados. Y más con respecto a Polenta, dice, la decisión ya la compartió con el plantel de futbolistas de Nacional y con gran parte de la comisión directiva. El jugador ya había estado cerca de dejar de jugar a fin del año 2024. Él está, en este caso, quedándose con esa imagen feísima, Sí. de casi romper a un compañero. Y expulsado temprano a los A los 2 tres- minutos. a los 3 minutos, Sí, sí. señor, contra Juventud el domingo pasado. Exacto. Y justamente Ligüera se había hecho cargo del equipo. Exacto. Porque el Lazarte fue sacado. Sí, así mismo. Qué mal, qué mal. Pero también hay que decir, a nivel deportivo, a nivel profesional, él tampoco fue muy amigo de la disciplina. Siempre Y físicamente pensando más de lo, nunca se cuidó. de lo ideal. Su peso ideal nunca pudo llegar. Si bien es una persona huesuda, Sí. pero físicamente nunca estuvo a nivel de lo A la profesional. altura, digamos. Sí, señor. Muy bien, las informaciones entonces del ámbito internacional. Se retira Polenta y el lunes estarían firmando abogados del Olimpia y del futbolista el acuerdo, forma de pago y en qué momento Olimpia empezará a pagar al futbolista. A esta altura es exfutbolista. Aquí la pelota en el primer palo. El arquero Guillén se queda con el férico 18, primer tiempo 0-0. Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Lácteos Trébol, ganadora del Todas May, ranking de marcas. En el Centro Médico Bautista contamos con resonancia magnética, con IA para diagnóstico más exacto y también preciso. Agenda tu cita, teléfono 021-688-9000. Este partido comenzó mucho antes, cuando con la cábala hielo, Pomelo y Caña 3 Leones. Bajando Neme con golpe de cabeza y va la pelota para Marecos. Recordemos, Mareco ingresó por Armoa lesionado en el calentamiento. ¿Te tocó alguna vez lesionarte en un calentamiento, Fabio Martín? No recuerdo. Aparte, son pocos partidos, ¿verdad? No, pero viste El que torneo y eso algunos, por ejemplo, se lesionaban en el último entrenamiento. Yo me acuerdo. Alguna patadita le iba, pero igual querés jugar. Claro, ahí sí, se es que borra el vos- partido. Vos decís que no te duele. Después no vas a poder caminar, pero Quieres tenés jugar, que ingresar pues. a la cancha. Quieres jugar, pero en el caso de, entendiendo un poco lo que le pasó a Armoa, me parece que es muscular y es difícil así. Como, si es un golpe es otra cosa, ahora lo puedes aguantar seguramente, pero como ya es una lesión muscular que arrastra, le va a dificultar correr. Sí, señor. Aquel partido Cerro Independiente Santa Fe. Cuando ingresa Alderete, ¿quién fue el...? Ingresa a jugar Alderete con Junior Se Alonso había lesionado, no me recuerdo si era Cáceres. o Molina. Marco Cáceres. Marco Cáceres se lesiona. Hacía Y dupla con Santiago Molina. El defensor rubio argentino, ¿se acuerdan? ¿Y quién era el lateral? No. Cerro juega ese partido con 2 zurdos. Alderete, Junior y Palito Pereira, el lateral Álvaro izquierdo. Pereira, sí. Por derecha Raúl Cáceres. Raúl Cáceres, exactamente, sí, señor. Y siempre cuenta Alderete que estaba tomando café al costado de la cancha. Y le llaman, le dicen, prepárate, vas a jugar. Siempre cuenta eso Alderete. Ahí ya te demostraba que iba a ser un buen jugador Alderete. Tenía partidos en primera. Aquí salida que corresponde al equipo de Recoleta. El partido, a propósito, Miguel, marcamos el tiempo. Televisión de fama de Inverfil, ahora 20 minutos de esta primera etapa. El marcador ex cubiertas en la mejor tierra del Paraguay que indica Johnny.
debate. Recoleta General Caballero 0-0. Centro Diplomático de Saracen, Centro Automotriz, el centro de servicio más importante del Paraguay. Sal condimentada Arcoiris, especial para asado Arcoiris. Tu marca preferida tiene todo y es todo May 2025. El mejor de todos. La sal condimentada Arcoiris. Elige Firestone, Firestone para nacer cubierta hasta acción superior. Rendimiento Bridgestone y Firestone. Calidad garantizada. Y hace poco también un colega me decía que Olimpia en el 79, en ese último partido con Boca, aparece el Toto Jiménez. El Toto era ni siquiera primer suplente. E ingresa al medio para jugar y lo hizo de muy buena forma. Olimpia sale campeón cuando te dan la chance de jugar. ¿Se lesionó alguien también ahí? Partido decisivo. ¿O fue una sorpresa nomás de Cubilla para ponerlo? ¿O reemplazó a alguien de último momento? No pregunto porque... Sí, me había dicho por quién había ingresado el Toto Jiménez en ese partido. Cuando ataca el equipo de General Caballero al piso Arce, no hubo falta, dice el árbitro, salida para el equipo recoletano. Ya le pido su opinión a Fabi Martín, si le gusta o no en el partido. Va Alejandro Silva, metió la pelota por el medio, se desliza y ya no alcanza López esa pelota, Fabi Martín. Buena corrida de Ferreira, que cruzó todo el campo porque de la izquierda pasó a la derecha para pedir ese pase al vacío, lo hizo de buena forma, estaba habilitado y después no pudo darle la rosca exacta a ese centro para buscarlo a Sandoval, que estaba por el medio, pero se le fue alejando el balón en esta oportunidad que tuvo con espacios el equipo local. Lo dijo Fabio Martín y lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, elige Bridgestone, Firestone, de nacer cubiertas, tracción superior, rendimiento y confianza en cada camino, calidad garantizada. Sal condimentada Arcoiris, especial para asado. Arcoiris, tu marca preferida, tiene todo y es todo May 2025. Frutica, ofrece jugos naturales desde las semillas de tu hogar. Disfruta sabores únicos. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Fruticaonline.com. Esa pelota de Ferreira para Sandoval, que no alcanzaba en el equipo de Recoleta, pero me parece que Ferreira partió en posición adelantada. Y pausa el fútbol sentido Tebarse en el equipo de General Caballero. Juega, gana y cobra en el Casino Slots del Sol. Tenemos 20 años de experiencia. Regístrate en nuestro casino online www.slotsdelsolonline.com. Descubre la pasión a cualquier camino con las nuevas motos Buller. Una amplia gama de motos para adaptarte a tu vida. Representa y distribuye Britanesia, Farmaliva, beneficios y promociones pensando en vos todos los días. Llama al teléfono 021-235-5000. Descubre, sentirte mejor con Farmaliva. El domingo, Guaraní Olimpia 18-15 Nacional, que va a enfrentar en su Arsenio Erico al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero 2030. En la fecha número 12, inicio de la segunda etapa del campeonato Apertura. Cuando Díaz de Vivar le va a entregar la pelota a Rodas y va a continuar el partido, que está 0-0. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descubre la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Una amplia gama de motos que se adaptan a tu estilo de vida. Representa y distribuye Britan S.A. Jones. Rodas que levanta, bajando con golpe de cabeza para allí Roa. Incita el equipo de General Caballero con golpe de cabeza Franco. Va Mendoza, tocó para Roa. De primera, tocó por allí Lesme. Franco que pegó en su marcador. Salida para el equipo de Recoleta, intermedio de Piri, se va dejando en el camino a su marcador, levanta esa pelota para que vaya Báez, corre el 17, la marca en esa zona de Richard Cabrera, insiste por allí Báez, levantó, metió por el medio, atención, rebote y sacó oportunamente en esa zona, el hombre es... En este caso del equipo de General Caballero, me parece que fue Franco el que sacó la pelota porque Recoleta no pudo aprovechar, Fabio Martín. Increíble la que se perdió Le Silva. Él fue el que tenía todo para definir con la zurda y no pudo darle la pelota. Pasó de largo el balón. Buena jugada de Wilfrido Báez sobre la izquierda para meter el centro. No pudo Sandoval y después a Le Silva. Increíble. El uruguayo hasta ahora se lamenta la gran posibilidad que tuvo de no empalmar ese balón cuando tenía todo para poder hacerlo. Mira que ya tuvo una jugada similar a Alejandro Silva hace algunos minutos y había desperdiciado en el equipo de Recoleta. Marcamos el tiempo. Televisor de Fama de invertir el tiempo de juego 25. Ahora 25 minutos de esta primera etapa. El marcador Exi cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny.
El partido continúa 0-0 para Recoleta, 0 para el equipo de General Caballero. Mañana estaremos con Cerro ante Libertad, pero antes, a primera hora, Tembetaré Luqueño. Farmaliva con beneficios y promociones pensando en vos. Todos los días llama al teléfono 021-235-5000 Farmaliva. Sentite mejor con Farmaliva. Qué mejor que disfrutar del fútbol, compañeros, amigos y familia con un rico choripán, chorizo parrillero, pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Pizza. Se mete roba para el equipo de General, balón para Lesme, saca Núñez, se responde con golpe de cabeza para G. Piris. Va complementando la salida, Baez para el equipo de Recoleta. Venía la pelota para Sandoval. Incita el equipo de General Caballero, levantando Mendoza. Responde en esa zona Cardoso para el equipo de Recoleta. Esa pelota que vive por arriba, a ver si alguien baja el esférico. Varese, Piris primero con golpe de cabeza, maneja y ya sale para el conjunto local. Llegó el momento de arrancar tu próximo Hyundai. Visita el showroom de Hyundai más cercano o visítanos en www.hyundai.com.pe y representa, distribuye Automotor. Cooperativa Mella Milagrosa. Cumple 40 años. Entérate de todas las promociones para celebrar juntos en la web o en las redes sociales. Medalla Milagrosa. Cumple. Va a sacar oportunamente Cardoso cuando Alex Silva quedó en el piso. Quedó sentido, se queja de un golpe de Jorge Mendoza, pero Díaz de Vivar cerca de la jugada dio continuidad al fútbol. A ver. Le pega un chiquitito. Sí, dentro de esa lucha, dentro de ese forcejeo, termina impactando casi el codo de lleno a la nariz de Alejandro Silva. Se quedó con la pelota el hombre de General Caballero, Jorge Mendoza, en la acción en donde quedó sentido el uruguayo de Recoleta. El partido que está 0-0 en el Martín Torres. Hoy fútbol y ahorromanía en Vicente Saboné, de jueves a sábado hasta el 50% de descuento. Teléfono 021-418-5000. Hierro Parra sigue abriendo camino a la industrialización con la fabricación de productos de calidad para la construcción. Mallas electrosoldadas, trelizas con una prensa armada y también varillas conformadas, laminadas en frío. Hierro Parra. Está dejando jugar 10 de Vivar, Fabio Martín. Es que no era falta, definitivamente no era falta, era producto de la acción de juego, sin querer hacerlo. Mendoza termina impactando la zona del codo cuando él ya cubría el balón y se iba para adelante. No es que impide al jugador de Recoleta disputar también el balón con él. Aquí, por ejemplo, Arce sí le comete falta a Piris al piso lateral por la zona derecha. Habrá tiro libre para el equipo de Recoleta, campo rival. Tiro libre, nuevo Fortín, fruto del bosque, probalo. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. En cada partido, la llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Y si bien la parrilla cargada con Ochi es mejor, celebra el compartir con Ochi. En el este del país, 107.1. En Villarrica, Guairá, 91.3. Continental. En Coronel Oviedo, en Raúl Arsenio Oviedo, Caguazú, Oasis, 94.3, en Pedro Juan Caballero, Revelación, 98.3, en Filadelfia, Chaco, y Radio Vallemí, 105.0, ABC Cardinal, las 7:30, la más potente del país. Disfruta la Lactolanda, los yogures más ricos, favoritos para todos. Lactolanda, Stop of Mind, 11 años consecutivos. Lactolanda, hierba mate Indega, ya está habilitado para matear, cocinar y tear. Una opción para cada momento de tu día. Hierba mate Indega. Zamudio tocó esa pelota para Baez, no pudo dominar, sacó, se le fue la pelota por un costado lateral que corresponde al equipo de General Caballero. Momento de informar. Informa Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía con Punto Farma. Campeonato italiano, fecha 31, Genoa de local le ganó Udinese 1-0 en el equipo local en Genoa. Sigue lesionado el paraguayo Hugo Cuenca. Las estadísticas, Flaming Medicina prepaga. Apostala a ganarlo, cambia todo, apostala. ¿Por qué Ferreira no está sacando ventaja a Fabio Martín? Porque ante Olimpia fue figurón, Brian Ferreira. Y no está teniendo muchos espacios y me parece que hoy está más atado. También hay que decir que desde ese punto de vista el ingreso de Mareco le da una fortaleza importante para volverse más firme en ese sector para el equipo de General Caballero en lo defensivo, porque también trabaja en esa zona, en este caso Richard Cabrera. Estaba bien cuidado, no pudo aparecer muchas veces todavía en espacio Brian Ferreira. Por eso cambiaron de lugar. Ahora Ferreira está jugando a la derecha, Wilfrido Báez pasó a jugar a la izquierda. Aquí la falta de Zamudio sobre Franco, Juan Franco al piso, Juan Alexandre Franco, tiro libre para General. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque, próbalo, aprovecha descuentos en repuestos para tu Isuzu, válido hasta el 30 de abril. Agenda tu cita al 021-729-7878. Se prepara Jorge Mendoza, autoriza el árbitro. Se fue el 17, levantó esa pelota, llegó a conectar por allí Rodas con golpe de cabeza. No pudo.
desviar la trayectoria, se desvía por el camino, pegó en un hombre de Recoleta, se pierde por un sector del campo lateral que corresponde al equipo de Mallorquín. Televisor de Fama de invertir el tiempo de juego, 30 horas 30 minutos de esta primera etapa. El marcador éxito abierto en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. El partido continúa 0-0, 0 para Recoleta, 0 para el equipo de Generales. Viene para Lesme esa pelota, saca con golpe de cabeza Cardoso, quedó para Alejandro Silva. Allí aparece Sandoval, cambiando sobre la punta zurda, bajó Zamudio, todavía en su terreno, lenta salida para el equipo de González. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la de descargando en estado, ingresa a www.lete.com.py. Hace lo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más, Dimo. Cabrera en el piso, el 2, protesta el árbitro, dice que fue falta. Y Mario Díaz de Vivar le dice que fue ley de ventaja. Dio aquí Mario Díaz de Vivar. ¿Está bien, Fabio Martín? Claro que dio la ley de ventaja. No sé qué quería Cabrera en la jugada. No sé qué quería, sinceramente. O no se dio cuenta que seguían los compañeros teniendo el balón a favor de su equipo. Sí, señor. Habrá suelta para el equipo de Recoleta. Flavi Medicina, prepaga cobertura médica inmediata. En la mejor sanatorio del Paraguay, asistencia médica 24 horas. Flavi Medicina, prepaga. El partido más importante es tu futuro. Estudia en la Universidad Americana. Sumate a la generación pro. Inscribiste al 021-729-4900. Universidad Americana. Cardoso, lenta salida para el equipo de Recoleta. El partido está 0-0. Minuto 31 con 45. Núñez que recibe. Sector izquierdo para el equipo de Recoleta. Levanta de zurda. Mete la pelota por el medio. Va Sandoval. Pecho. Insiste al piso. Falta. Peligroso. Tiro libre para Recoleta. Tiro libre. Nuevo Fortín. Frutos del bosque. Probalo. Fortín. Lega ABC Color. El día de completo. ABC Color. Bonito. La mejor casa de electrodomésticos del país. Bonito. Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Pelota para Alejandro Silva. Fabio Martín. Sí, te iba a decir que desde esa misma posición le hizo un gol a Guaraní. A Servio. Sí. No fue Servio el arquero. ¿O sí? Rodríguez. Rodríguez. Martín, exacto. Sí, Rodríguez fue el arquero aquella ocasión, el tiro libre de Silva. Y otra buena posibilidad después de una entrada que no fue buena, una mala decisión tomada por Rodas en la jugada donde termina pateando a Sandoval, que ya había anticipado y jugando de espaldas había bajado con el pecho la pelota. Habrá peligroso tiro libre para el equipo local. Torneo de la división intermedia, fecha 2, entretiempo del compromiso. 12 de junio le está ganando Guaireña 1-0. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma. Apostala, ganarlo cambia todo. Apostala. Alejandro Silva con pierna derecha. Zamudio, pierna zurda. Vamos a ver quién le pega. El diálogo con Baez también, que está cerca. Alejandro Silva ya miró, ya fijó su mirada en la pelota. Retrocede el 20, le va a pegar. Peligroso tiro libre para el equipo local. Autoriza el árbitro, se fue Silva. La barrera, rebote, saca el conjunto de Recoleta. Ese remate de Romero, pero desperdició Alejandro Silva, Fabio Martín. Y no le pegó bien. Quiso filtrar sobre la cabeza de uno de los hombres de la barrera, pero sin embargo este estaba firme para desviar. Tampoco se levantó mucho el balón. Una jugada que no fue fructífera para el equipo de Recoleta en esta acción ofensiva del equipo canario buscando el primer gol del partido. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Descárgala de Petosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios Petosur, tu nueva app favorita. La falta de Núñez sobre Lesme, al piso el 33, falta, lo desacomoda en el área, en el aire, digo bien, al piso Lesme, tiro libre para General. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque, reloteate, si ya tenés un lote, accede a otro con 20% de descuento solo con Inmobiliaria del Este, reloteate, ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden mucho más y alcanza para todos, ponele pecho, elegí pechuga, pechugón. González va a la pelota, por allí, Mendoza le pegó de derecha, afuera, Ronald Roa tenía el panorama, el arquero que ya había quedado en el piso. Aparece Roa afuera, Fabio Martín. Y hay que decir que salió mal Falcón en esta jugada, porque viene el centro llovido al segundo palo, sale mal Falcón, queda fuera de escena, le queda inclusive ya el balón a Mareco, que después le acomoda a Roa para que le pegue mejor. Estaba retornando recién el arquero y ante esa situación no iba a llegar, pero Roa no acertó el arco. En una posibilidad que tuvo General Caballero, después de un tiempo importante volvió a aparecer el visitante. Estuvo cerca el equipo de General Caballero, de Juan León Mallorquín. Falcón, que ya le pasó en su momento
en el Sportivo Luqueño ciertos errores. Aquí no fue un error, fue un horror del arquero. Afortunadamente para Recoleta, Rúa tiró afuera. Televisor de Fama de invertir el tiempo de juego 35. Ahora 35 minutos de esta primera etapa. El marcador Héctor Cubiertas en la mejor tienda del Paraguay que indica Johnny. Empate Recoleta General Caballero 0-0. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho. Elegí pechuga de pechugón. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, reparas ya y protege tu casa con Zika. Queda bien, teléfono 021-289-6000. Zika. Se mete Zamudio para el equipo de Recoleta. Pelota que al segundo palo. Saca con golpe de cabeza Rodas. Rebote por allí Ferreira. Quería tocar con su compañero Piris. Y si te corre Piris. Llega a tocar. Esa pelota retrocede con su compañero Cardoso. Mete por el medio. Va la pelota para López. Trabaja con el esférico el equipo de Jorge González. El partido que está 0-0. Aparece Juan Núñez. Se cambia sobre el sector derecho. Piris de primera. Toca para que vaya Báez. Corrió, pero ya no alcanzó Ferreira. Ese pelota para el equipo de General Caballero. Salida para la visita. Saque de meta Castol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Inverfina se mueve despacio un hogar. Los cerrados de Galilea Estructuras. La mejor opción para construir. Galilea, resistente, liviano, económico. Galilea, teléfono 551-142. Casamarco. Para su cristal templado, temple Casamarco. Pasión por la calidad. Fabio Martín va a elegir la figura. Energy. Carga de combustible en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy. Va a sacar el arquero Guillén de General Caballero. ¿Sabías que Nutri Huevos potencia tu energía? Cada huevo está cargado de proteínas y vitaminas, ideal para rendir al máximo en tus actividades. Nutri Huevos. Sandoval bajó esa pelota, va para Ferreira, protege el esférico 2 en la marca, se fue al piso en nombre del equipo de Recoleta. Después dice el árbitro que fue que aquí Sandoval, en este caso Ferreira tocó con la mano. ¿Qué pasó? ¿O él hizo la falta a Fabio Martín? Y al final le terminan cobrando falta. Sí, le pateó a Mendoza por detrás. Por eso la falta. Para mí que al revés. A él le hace la falta. Ferreira. Primero parece que sí, pero después cuando cae Ferreira hace contacto con Mendoza, que tenía ya la pelota en ese momento, que es lo que observó al final Mario Díaz de Vivar. A propósito de Mario Díaz de Vivar, Fabio Martín lo he visto. Yo no sé si es para... ¿Cómo se suele decir eso? Para la vista, para mejorar la imagen. Lo he visto con anteojos a Mario Díaz de Vivar. En un acto. Una salida familiar. Puede ser. Y él estuvo también organizando los Juegos Universitarios. También, sí, Juegos Universitarios. Él estaba a cargo también. Sí. Es un hombre muy activo. De las universidades, ¿verdad? Y yo le decía a la persona que estaba conmigo, ahí está el árbitro. Y me dice, pero tiene anteojos, me dice. Y yo le digo, no, pero a lo mejor es para mejorar nomás la pinta. Algo casual, ¿no? Porque anteojo. Tenés que ver bien para dirigir. Claro. Tenés que estar bien de la vista. Seguro para un look especial, ¿verdad? Es para el cholulismo, ¿no? Va a la facha. A la facha. Sí. Aquí la pelota que se pierde por un costado sobre el sector izquierdo. La salida para el equipo de General Caballero. El partido está 0-0, 38 primer tiempo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, apostar a ganarlo, cambia todo, apostar para cada dolor. Hay un quitador, ellos puso el quitador de la K. Nuestra calidad, su seguridad. Quitador, ellos puso el quitador, Johnny. El partido que está 0-0. Ya nos preparamos también para lo que será el partido de la selección nacional. Sub-17, repetimos. Una victoria paraguaya. Un empate de Argentina. Y ya vamos a la Copa del Mundo. Ganamos el grupo. Lamentablemente contra Argentina no pudimos sacar ni siquiera un empate. Hoy a esta altura podríamos decir, bueno, ganamos y ya somos mundialistas. Pero igual si ganamos también, Johnny. Porque ya no va a importar mucho lo que pueda pasar con Colombia y Argentina. El ganador de ese partido... Ponerle que sea primero, pero Paraguay ya va a ser segundo y va al mundial. Igual va al mundial. Igual siendo segundo ya va a la Copa del Mundo. Eso es lo que entendí de lo que te pasó hace rato, Pedro, ¿verdad? El primero, el segundo, ya tiene mundial, cuidado. Le voy a pasar el mensaje. No, esta parte no. El mensaje completito a Gerardo Pedro cuando ataca el equipo de General, en este caso Recoleta. Va el primero, está. ¡Gol! ¡Gol! Esa pelota en el corazón del área
El remate de Matías López. Se desvía por el camino, ¿no? Engaña el arquero, se tira pero tarde y es el primer grito de gol en la cancha de Trinidense en el Martín Torres. Recoleta y su primer tanto, remate de López. Vamos a ver si se desvía o no en alguien. Lo cierto que el equipo de Recoleta le está ganando a General Caballero 1-0. El oro amarillo te dio su color. Al menos era el que insinuaba en cancha, era el equipo que estaba buscando esa posibilidad del gol, el equipo de Recoleta. No hubo una chance clara hasta ahora, pero aparece esta situación en donde López recibe en la cabecera del área, ingresa con determinación a la misma y después saca el remate, que parece que no va al arco, que el que termina introduciéndolo es Rodas. Es el que desvía la trayectoria del balón para que se meta al arco de Guillem, repito, pero vamos a dilucidar todo esto más adelante cuando tengamos una mejor toma de lo que pasó en esa acción. Por ahora, gol de López. Para esta definición se desvió en Rodas para que quede sin chances Guillén, y así de esta manera aparece Recoleta cerca del final de este primer tiempo para golpear en el Martín Torres. El gol se produjo a los 39 minutos de esta primera etapa. Un golazo postala, el entretenimiento orgullosamente paraguayo. Es el tanto 152 de la apertura, gol 17 de Recoleta y el segundo de Matías López en la competencia. Las estadísticas Fleming Medicina Prepagayones. Aquí la salida para el equipo de General Caballero. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto de Troadio. Va Alejandro, levanta el esférico, el primer palo. Se queda la pelota para Cardoso. Cardoso que toca. Va para Alejandro Silva. Piri que mueve. Otra vez para Cardoso. Se desvía por el camino. Va quedando para Alejandro Silva. Sobre la derecha, salida para el equipo ganador. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol gana una apuesta gratis de 10.000 dólares registrándote en www.pasa.la. Apostar a la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Atención, ataca el equipo de Recoleta. Va el esférico para Zamudio. No puede tocar con su compañero López, que está en posición adelantada. Y Zamudio va luchando con su marcador, con Cabrera en esa zona. Se fue la pelota por el costado sobre el sector izquierdo. Habrá pelota para el equipo de Recoleta. Habrá tiro libre de esquina para el equipo local. Tiro libre de esquina. Apostar a ganarlo, cambia todo. Apostar a Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Fleming Medicina por les paga. El gol de López le está dando la victoria al conjunto recoletano por un tanto contra cero. Liga ABC Color, el diario completo ABC Color, fue cubierto en las mejores tiendas del Paraguay. Tokio, te queremos ver grande. Y Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Le va a pegar esa pelota Miguel Zamudio, tiro libre de esquina. Se aproxima Alejandro Silva, pero ese para el zurdo. Levantará esa pelota el 35 del equipo local, que está ganando 1-0. Autoriza el árbitro. Se fue Zamudio, levantó esa pelota, saca con golpe de cabeza por allí lejano. El rebote quedó para Roa. Quita con golpe de cabeza. Va sobre la derecha, lateral para el equipo de Recoleta, campo rival. Lateral Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Porque en Licey no solamente vendemos tecnología. Una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Ven a Licey, reservar turnos médicos. Nunca fue tan fácil desde Gala de Asismed. Y hace tu propia reserva Asismed toda la vida. Sobre la derecha, lateral para el equipo recoletano. Gana el conjunto local por un tanto contra cero. Por ahora, tercera derrota en forma consecutiva de General Caballero. Escándalo en Bulgaria. Un auxiliar de VAR revisó páginas de apuestas en pleno partido. Durante el partido CSKA Sofía y Lokomotiv. La transmisión oficial captó a un asistente del VAR dentro de la cabina del videoarbitraje, usando su teléfono e ingresando a una casa de apuestas online. Las imágenes no tardaron en viralizarse. ¿Es partido de primera? Así es, CSKA y Lokomotiv de Sofía. No, son clubes de primera división. Primera división, impresionante, ¿no? ¿Qué es la apuesta deportiva? Que está en todos lados, que aparece en todos lados. Imagínate, un asistente VAR viendo todo eso, ¿no? Cómo transcurre un partido o una apuesta. Bueno, increíble. En todos lados. Es así. Aquí la pelota para Zamudio. Zamudio intenta, no tiene con quién tocar, retrocede con Núñez. Este juega para su arquero Gonzalo Falcón, que reciba, entregando sobre la derecha para Cardoso. Forranger, la única pegada totalmente renovada de Taperoiza. Teléfono 021-671-952. Forranger de Taperoiza. Ferrex Fernando de la Mora, tu lugar ideal para ahogar. Construcción y jardinería. Abierto todos los días de 9 a 21 a la Ferrex Fernando de la Mora. Aquí la pelota para el equipo de Recoleta, que está ganando por un tanto contra cero. Marcamos el tiempo. Televisor de fama de Inverfina, ahora 45 minutos de esta primera etapa. El marcador Exfi convierte en las mejores tiendas del Paraguay. Clínica Johnny.
Remató López. Desvió Rodas. Esa pelota iba afuera. Iba fuera la pelota, sí. Ahora sí confirmado, ya que tenemos esta última toma, es gol en contra de Alexis Rodas. Con ese gol gana el equipo de Recoleta General Caballero de Juan León Mallorquín. Esa pelota iba ni siquiera cerca del palo. Tenía una trayectoria aproximadamente cerca del banderín, pero la pierna de Rodas o el botín de Rodas cambió la trayectoria y fue al arco, al fondo. Por eso el arquero le cuesta tirarse porque él pensó que ya se iba afuera. Claro, él con la vista iba controlando la trayectoria del balón y se iba totalmente a otro lado de lo que él estaba vigilando, pero Rodas definitivamente lo liquidó al propio compañero. Un accidente, ¿verdad? Pero es gol en contra del hombre de General. Va a terminar la primera etapa, salida para el equipo de General. Allí aparece el Esme, pero anticipa Cardoso, baja con golpe de cabeza Alejandro Silva. Allí está López, tocó esa nota de primera para Báez otra vez. López toca Sandoval, López y el arquero Guillén sale y se queda con esa pelota. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma. Se metía Silva. Se le fue la pelota por un costado lateral para el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Está perdiendo el equipo del Troadio Duarte, por lo tanto, con tercero gana el conjunto de General Caballero. Fabio Martín. ¿Cómo quedamos al final? ¿Verdad que era como te dije, ¿verdad? Los dos primeros que clasifican de cada grupo ya aseguran mundial. Le pasé a Gerardo Pedro a ver si... Eso es lo que yo te entendí. Y que el tercero y el cuarto de cada grupo van a jugar entre sí contra el tercero y cuarto, ¿verdad? Atención, va Ferreira, segundo está... ¡Gol! Sube la bandera del asistente 2. Se metía Ferreira, le ganó a su marcador. A ver, el pase... Y estaba en posición adelantada. El pase de López. Era segundo para Recoleta, Fabio Martín. Y tardó un poquito López para meter el pase al vacío, porque Ferreira en un momento dado estaba habilitado. Pero después cuando da el toque al balón, ahí sí. Ya se habían frenado los defensores de General Caballero para esta acción en donde termina definiendo bien Brian Ferreira, pero... todo indica que está adelantado. Igual se va a hacer el trazado para observar correctamente la situación. Al menos desde el ángulo que vemos, ya está muy adelantado en el momento que recibe el pase filtrado. Sí, señor. Johnny, Señor. como decías y como también mencionaba Fabio, los dos primeros van a semifinales y al Mundial. Siguen en disputa por el título. Tercero y cuarto se cruzan con tercero y cuarto del otro grupo. Ambos ganadores ocupan quinto y sexto puesto y van al Mundial. Los dos perdedores juegan entre ellos y definen quién se lleva la séptima plaza. Ah, perdón. Siendo segundo también, vamos ya a la Copa del Mundo. Ya tenemos, pasa que son 7 cupos que tenemos en este sudamericano para la Copa del Mundo de Qatar este año. Eso quiere decir que los participantes van a ser más, ¿verdad? Seguramente. De la Copa del Mundo. De la Copa del Mundo, digo. Sí. Porque tantos cupos, digo, ¿verdad? Aquí, Mario Díaz de Vivar está en contacto con Fernando López. Me parece, Fabio Martín, que está habilitado. La cámara está en otro sector. No es buena esa cámara. Esa imagen bueno, no, sí, por eso aclaraba recién que con la cámara que estábamos viendo parece adelantado, pero igual tiene que ver el trazado. Epa. A ver, sí, no vale el gol. No vale el gol, dice Mario Díaz de Vivar. Johnny. Y con esto finaliza el primer tiempo. Final de los primeros 48 con 40. Recreo para todos. Gana Recoleta General Caballero 1-0. Para aportar justamente 48 equipos al Mundial de Qatar de la Sub-17. A lo que estaba consultando Fabio. Móvil ABC Color, adelante, Jesús. Gracias, Gerard. Aquí ha finalizado ya el primer tiempo. Vamos a acercarnos a ver cuál es. Para desecredinar, bueno, ¿qué tal viste este primer tiempo? Una muy buena victoria del equipo Recoleta por el momento, ¿no? Sí, estamos bien. Ojalá que podamos sostener por muchos partidos. Estamos en ventaja y no estamos aprovechando esa ventaja. Bueno, ¿y qué tal te parece el equipo? Una segunda rueda que está iniciando y además va a querer el objetivo es mantenerte bien en los promedios, ¿no? Sí, realmente nosotros aspiramos a estar en los primeros lugares. Hicimos 13 puntos, que no es una mala campaña, pero queremos mejorar este puntaje. ¿Crees que habría que mejorar un poco más para el resto del partido? Y ojalá que podamos ser más certeros y tengamos oportunidades, porque muchos partidos tuvimos para definir y nos faltó liquidar los partidos. Ahora un buen primer tiempo. Sí, Nada más que se habilite el segundo gol. Un buen partido, como te digo, ojalá que podamos replicar esto en el segundo tiempo y creemos que podemos tener más espacio y ojalá podamos aprovechar
esa oportunidad que a veces nos toca y no estamos viendo el que. Gracias, profe. Ahí está Enrique Landey, el gerente deportivo del Recoleta Fútbol Club. Bueno, a ver, aquí, ¿quién está hablando? El presidente de Recoleta. Vamos a escucharlo al presidente de Recoleta. Que iba a estar listo para este partido, pero finalmente seguramente no llegaron para cuando completó. Estaría completo el trabajo. Sí, bueno, lo que nosotros queríamos para jugar esta fecha que viene de locales después de ir a 2 de mayo, jugar con libertad. La programación no nos favoreció porque se puso el lunes previo a la Semana Santa. Tenemos que esperar aún la acreditación de la FIFA, la homologación. Esta semana vamos a trabajar con todos. Si el clima ayuda, yo creo que si no ese partido, con Guaraní, Dios mediante, vamos a estar jugando en este estadio en la siguiente. Bueno, ahí estaba el presidente que de a poco ya se iba rezando aquí. Bueno, para dar el redondeo, mi querido Gerard, sin amonestados en este partido, pero te paso yo los suplentes aquí del conjunto local que está oficiando el local aquí en Martín Torres. Nelson Ferreira, portero de emergencia de Recoleta. Marcos Pereira, José Espinola, Lucas González, Blas Medina, Gustavo Villamayor, Julio Domínguez, Hernán Pérez, Manuel Schub, Aldo González, Junior Noguera y Edgar González. Por el lado de General Caballero, Alex Wastowski es el portero suplente, Manuel Romero, Gabriel Molinas, Clementino González, Jordan Santa Cruz, Cristian Báez, Ever Fernández, Omar Jiménez y Gaspar Vega, los suplentes del equipo de Toledo Duarte, recordando que el Maneco ya ingresó prácticamente en el inicio del partido, reemplazando a Jorge Armoa. Es el panorama aquí en el Estadio Martín Torres, mi querido Gerard. Repito la pregunta, Jesús, ¿la afluencia de público o la temperatura a estas horas ahí en cancha de Trinidense? Temperatura fresca, ahora mismo hay un viento que obviamente hace que haga más frío, pero de todas formas hay una buena presencia realmente, mi querido Gerard. Aquí en la zona de preferencias, Recoleta, los aficionados que se vinieron de un barrio a otro para poder presenciar este compromiso, realmente es muy buena afluencia. Yo te diría que hay un poquitito más de 200 personas aproximadamente, pero es un lindo ambiente el que estamos teniendo aquí, a pesar del fresco, como te dije, un viento que hace que la temperatura descienda un poco más, al menos en la sensación térmica, pero bien, buen ambiente realmente estamos teniendo aquí en el Estadio Martín Torres en Santísima Trinidad. Abríguese por si las moscas, Jesús, Sí, usted sabe, mi querido, ya sabe que yo no le voy a fallar. Estamos bien abrigados, sé que estamos. Gracias, Jesús. Ahí fue entonces el móvil ABC Color con Jesús Ocampos, entre tiempo del partido, en cancha trinidense, con gol en contra de Rodas. Recoleta está ganando, está triunfando ante General Caballero por el marcador de 1-0 en el inicio de la primera fecha, segunda rueda del torneo Apertura. Bueno, la fecha que va a proseguir hoy a las 20:30 horas con los Figueredo al mando, Juanma y Gerardo, para el partido entre Ameliano y Trinidense, a disputarse en el estadio Ameliano Villeta. Ahí con el móvil de Ariel Sánchez en ese lance en el Coloso de Piquisirí. Arbitraje de Aldo Quiñones con Roberto Cañete y Juan Mendoza. Cuarto, Álvaro Jiménez, VAR Ulises Mereles y AVAR para el señor Héctor Balbuena. ¿Qué está pasando en estos momentos en el torneo de la división intermedia? Minuto 13 de la etapa complementaria, segundo tiempo en el estadio Facundo de León Fossati, segunda fecha de la intermedia. Triunfo parcial del 12 de junio de Villa Hayes, 1-0 ante Guaireña. Noticia que sin duda sacudió el ámbito en Uruguay y que de repente tomó forma también aquí, dice el colega uruguayo Martín Charquero en su cuenta de Twitter. Atención, se retiró Diego Polenta. La decisión ya la compartió con el plantel de futbolistas de Nacional y con parte deportiva del club. El jugador ya había estado cerca de dejar de jugar a fin del 2024. Y otra cuestión que incidió también la decisión de Polenta es la salida de su Martín Lazarte. Más tarde, como decíamos, a las 20:30 horas, Ameliano Trinidense. Mañana se adelanta el compromiso a las 18 horas, no 18:15. 18 horas se enfrentarán Tempetaré y Luqueño en Villaliza, Estadio Luis Alfonso Yani. Ahí el árbitro será Derlis Benítez con Carmelo Candia y Nancy Fernández. Cuarto árbitro, Alipio Colmán. VAR Carlos Paul Benítez. Y AVAR para el señor José Villagra. Quizá el partido más resaltante de la fecha, mañana 20:30 horas en Tuyucuá, Estadio La Huerta.
Libertad ante Cerro Porteño, ambos con presentes victoriosos. En Copa Libertadores, Cerro de local había derrotado 4-2 al Bolívar. Por su parte, Libertad fue hasta Perú para vencer al Alianza Lima por 1-0. Mañana se enfrentan en Tuyucuán, repito, Libertad Cerro, 20-30 horas. El árbitro de ese partido será Juan Gabriel Benítez, con Eduardo Cardoso y Guido Miranda. La cuarta árbitra será Zulma Quiñones. Electrodomésticos del país. Ha sido un primer tiempo favorable para Recoleta porque fue el equipo que propuso, que intentó plasmar un juego más ofensivo, de ir hacia adelante, de buscar la manera de quebrar la zona defensiva de General Caballero. No tuvo disparos al arco en muchas oportunidades, pero sí avanzó, llegó sobre la izquierda, un centro de Wilfrido Báez que después no pudo empalmar de buena forma. Ale Silva estando en buena posición, un remate también de Ale Silva en un apuro innecesario, y después siguió insistiendo en manejar más la pelota. Estábamos hablando en la previa de una escuela diferente, o escuelas diferentes a la hora de jugar. El General Caballero, un equipo más físico, táctico, si te tiene que defender se defiende, sale de contra. Recoleta es más de posesión de pelota, de manejar asociaciones, de ir buscando siempre con el esférico la posibilidad de juntar gente y llegar en bloque, que es lo que hace pesar muchas veces el equipo canario. Por el lado de General Caballero, una sola situación que fue al comienzo del partido, una posibilidad que tuvo Jorge Mendoza de abrirse camino, de llegar hasta cerca del área grande y sacar un remate esquinado que pudo dificultarse por el camino, por la trayectoria del balón, que venía con un movimiento importante en el aire, que terminó sacando de buena forma a Gonzalo Falcón, el arquero de Recoleta, hacia un costado en una posibilidad. Pero después todo fue del equipo amarillo, que siguió insistiendo, que siguió buscando, hasta que en el minuto
39 de esta primera etapa llegó la jugada en donde aparece López en el área, incursión importante, convencido de lo que iba a hacer, saca un remate que se iba afuera, totalmente desviado iba el tiro, pero en la trayectoria encontró el pie de Alexis Rodas que termina desviando la trayectoria más hacia adentro, es decir, más hacia su propio arco. Y lo desvía totalmente para dejar sin chances hasta el mismo Guillén para que llegue el único gol del partido hasta ahora en el Martín Torres. Recordamos, minuto 39, el gol en contra de Alexis Rodas, el disparo de Matías Julián López para este gol del equipo de Recoleta. Así relataba ese momento Johnny González. Cuando ataca el equipo de Recoleta, va el primero, está... ¡Gol! ¡Gol! López se desvía por el camino, no engaña el arquero, se tira pero tarde y es el primer grito de gol en la cancha de Trinidense en el Martín Torres. Recoleta y su primer tanto, remate de López. Vamos a ver si se desvía o no en alguien. Lo cierto que el equipo de Recoleta le está ganando a General Caballero 1-0. Y con ese gol de Rodas en contra, jugada de López que apareció por el área, está ganando el equipo de Recoleta. Después tuvo la oportunidad de ampliar el marcador. El mismo López no filtró a tiempo un pase, pero por muy poquito nada más estaba adelantado Brian Ferreira para una buena definición del extremo del equipo de Recoleta, que pudo haber sido el segundo tanto del partido, que no subió el marcador por la posición adelantada que fue correctamente sancionada. Y fue una posibilidad más que tuvo el equipo, que anduvo mejor en el terreno de juego, sin brillar tanto, pero fue un equipo que sabía que jugaba, salteando líneas, inclusive muchas veces lo encontró a Sandoval en buena posición para de espaldas poder descargar para sus compañeros que llegaban por los extremos, Báez a la derecha y Ferreira a la izquierda, después intercambiando posiciones para ver también que el funcionamiento pueda ser acorde a lo que necesitaba ese laxo del partido. El acompañamiento de López muy bueno, de Alejandro Silva también acompañando cada jugada, y no solamente eso, sino que haciendo jugar al resto, porque eso es lo que tiene Silva, ha ganado con el tiempo visión de juego, no tanto recorrido, pero sí para hacer jugar y buscar la posibilidad de ir encontrando conexiones de mitad de cancha para arriba. Es lo que hace Alejandro Silva. A ver qué hace General Caballero. Muy pobre primer tiempo. Teodoro Arce casi no apareció. Los ofensivos, Lesme y Roa también, muy enredados en el juego. Lo que decíamos, Miller Mareco sí puede aparecer por ese costado derecho, pero no es desequilibrante como Armoa. Creo que eso descompaginó un poco lo que quiso hacer Troayo desde el arranque del partido para lo que vamos a ver a partir de ahora en este segundo tiempo que se viene a continuación en el Martín Torres. Victoria parcial de Recoleta 1-0 sobre General Caballero. Analizó esta primera etapa, victoria de Recoleta sobre General Caballero Fabio Martín, y lo presentó Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. Está para autorizar el árbitro Mario Díaz de Vivar. Ya estoy con Jesús, el ok del árbitro. Segundo tiempo en marcha. El relato del partido es presentado por Lactoland de la marca número 1 en Lácteos, Johnny. La primera falta del segundo tiempo sobre el Escano, el piso. Falta tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. Adelante, Jesús. Está sentido el Escano. Lo tocan. Primeros segundos del encuentro. A ver, pierna levantada de Ferreira en el muslo derecho. Lo llega a tocar con el talón. Ferreira, Alejandro al piso, tiro libre para la visita. Tiro libre nuevo Fortín, frutos del bosque, probando Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Lega ABC Color, el diario completo. Televisor de fama de Inbarfin, Eiffel cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. No cambia Recoleta, no cambia General Caballero. Aquí salida para el conjunto local. Allí aparecía Piris, insiste, tocó esa pelota para Alejandro Silva. Llega a tocar Teodoro Arce a Iván Piris, que intentaba salir. Se queda la pelota y es tiro libre que corresponde al conjunto de Recoleta, que gana 1-0.
Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque. Probalo, Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Punto Farma Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. El arquero Falcón que recibe. Allí está Gonzalo, dejando cortita sobre el sector izquierdo. Aparece Núñez. Fueron compañeros en el equipo del Sportivo Luqueño. Levantó esa pelota. Viene bajando López, el autor del remate para el equipo de Recoleta, para que pueda Rodas cambiar la trayectoria de la pelota y que se pueda convertir en el primer gol que le está dando la victoria al equipo de Recoleta. González se le queda la pelota por el camino, ya va recuperando López, tocó esa pelota, va para Báez sobre el sector izquierdo, atención, ataca el equipo de Recoleta, pelota por el medio, venía para Matías López, marca oportunamente y ya va sacando Mendoza, juega para Lesme, tocó esa pelota Mareco de primera, mete por el medio, cierra oportunamente Cardoso, quedó para Zamudio, levanta el esférico, se equivoca, se pierde por un costado sobre la punta derecha. Saque manual que corresponde al equipo de Troadio. Temperatura en Asunción, 19 grados. Temperatura Tokio, te queremos ver grande Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, Johnny. Lesme, levanta esa pelota. Marecos, otra vez para Lesme. Se metía el delantero, quedó la pelota en poder de Cardoso. Levantó, se desvía, responde Núñez, saca para Recoleta. Porque dice, no solamente vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Venía Licey. Reservar turnos médicos nunca fue tan fácil. Dejar al app de Asismed y hace tu propia reserva Asismed toda la vida. Pelota de Báez para Sandoval y sale el arquero. Guillén se queda con esa pelota, Fabio Martín. Que bien avanzó sobre la izquierda Báez para dejar en este caso a Cabrera fuera de acción porque lo eludió muy bien, salió por afuera y después ya preparó la zurda para el centro buscando la presencia de Sandoval, que no llega, tiene movimientos lentos y eso favoreció la salida de Guillén, que llegó a tiempo. El partido continúa ganando el equipo de Recoleta por un tanto contra cero. Repetimos, mi querido GPN, cuando terminaba el partido decías, Paraguay con una victoria siendo segundo, ya va a la Copa del Mundo. Exactamente, para repasar completamente, los dos primeros van a semifinales y al Mundial. Siguen compitiendo por el título, tercero y cuarto se cruzan con tercero y cuarto del otro grupo. Ambos ganadores ocupan quinto y sexto puesto y van al Mundial. Los dos perdedores juegan entre ellos y definen quién se lleva la séptima plaza y quién se queda sin nada. Perfecto, bien clarito ese reglamento. Aquí la falta de González, lo toca Sandoval, tiro libre para Recoleta. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque, probalo. Forranger, la única becada totalmente renovada, disponible. Interprovisa, Forranger, la única becada totalmente renovada. Teléfono 021-671-900 Ferrex en Fernando de la Mora. Atención todos los días de 9 a 21 horas. Tu lugar ideal para hogar, construcción y jardinería. Ferrex en Fernando de la Mora. No, lo que hay que decir nomás es que los dos últimos de cada grupo son los que se quedan con las manos vacías totalmente. Sí. Los últimos, o sea, el que queda quinto del grupo A y el que queda quinto del grupo B, ninguna chance. Después, los dos cuartos, o sea, los que terminan cuartos del grupo A y B tienen chances de llegar al Mundial. O sea que... Y hasta se puede quedar fuera un tercero también. Sí. De acuerdo a lo que pueda pasar en los partidos, justamente en donde se va a dar esa especie de repechaje. Los dos últimos de los 10, 8 clasifican a la siguiente etapa del Sudamericano. Sí. Y de los 8, solamente uno queda sin nada. Se va a quedar sin nada uno solo, sí señor. Van 7. Sí. Sentido Sandoval en el equipo de Recoleta. Pausa en el fútbol, gana el conjunto local 1-0. Con Bridgestone Firestone, Nasser cubiertas tienes neumáticos diseñados para durar y rendir en todo tiempo. Y todo terreno Bridgestone Firestone de Nasser cubiertas. Salsa esta picante arcoiris para los más aventureros. Arcoiris, tu marca preferida. Tiene todo y es todo May 2025. Génesis, agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Por su pH mayor a 8. Génesis Johnny. El tiro libre que corresponde al equipo de Recoleta le va a pegar a Alejandro Silva sobre la punta derecha. Tiro libre que corresponde al equipo local. Ya marcaremos el tiempo. Solamente Ares en la barrera. Autoriza Mario Díaz de Vivar. Dando indicaciones. El árbitro se fue. Silva con golpe de cabeza. Metida por el G. Romero, pero sale de contra. El equipo de General Caballero. Allí aparecía Roa. Ronald. El rebote quedó para Alejandro Silva. Tocó para Báez. Se mete sobre la punta derecha. Rápido. El extremo del equipo de Recoleta. Tan rápido que es que salió él y también y la pelota. Se perdió por un costado sobre el sector izquierdo en su terreno. Lateral que corresponde al equipo de General Caballero. ¿Cuánto va? Televisores de fama de invertir el tiempo de juego. 5 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubierto en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. En el Martín Torres, el equipo de Recoleta que juega de local en ese escenario le está ganando General Caballero por un tanto contra 0. Recoleta que dentro de muy poco tiempo va a utilizar la cancha de Independiente de Campo Grande. Ya en la última etapa, los trabajos
del terreno con la pista sintética. Allí va a jugar el equipo de Recoleta. Juega, gana y cobra en Casinos Lance del Sol. Tenemos 20 años de experiencia. Regístrate en nuestro casino online www.slotsdelsolonline.com. Descubre la mejor tecnología con Win televisores de alta definición. Representa y distribuye Bonita Valencia. Lo veo, Lesme, buenas condiciones. Fabio Martín es grande, repito, pero juega mucho fuera del área. Y es su característica, sale mucho y realmente tiene un físico privilegiado. Tiene zancada también muchas veces, pero se resuelve mal, al menos hoy en el partido está irresoluto. No está encontrando buenas asistencias a los compañeros, tomar decisiones importantes de mitad de cancha para arriba. Aparte, está muy solo arriba también, más allá que Roa lo acompaña cercanamente, pero no le llegan balones a ninguno de los dos. Lo dijo Fabio Martín y lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. Ya prepara garganta Juanma, ya prepara garganta Gerardo para analizar, para relatar y analizar el partido americano trinidense 2030 cuando ataca el equipo de General Caballero. Sacó por allí Cardoso, responde, quita con golpe de cabeza, rebote, quedó con la mano, me parece que llega a tocar el hombre del equipo de General Caballero. Después hubo falta en el área del equipo de Recoleta sobre el hombre de General Caballero. Está sentido Cabrera. La falta fue de Núñez. No sé si lo toca Núñez a Cabrera, Fabio Martín, pero me parece que hubo mano de Cabrera cuando se lleva la pelota. No, ¿O fue de Cabrera a Núñez la falta? Sí, pisotón de Cabrera a Núñez. No sé de qué se queja Cabrera en la acción, porque se termina sacando bien Núñez. No, Núñez a Cabrera. Sí, esto tiene que ser penal. Rechazó la pelota Juan Núñez. Y acción de juego termina poniendo el pie ahí. Termina el pie ahí. Sí. Yo creo que va a ser una vara muy baja con el penal. Eso sí, la pelota ya lo termina ganando Núñez al rechazar. Exacto. No es que le pise y después rechaza. No, rechaza claro. y después le pisa. No, exactamente. No, es parte de la acción de juego. Ahí está. Saca la pelota Núñez y después, ¿dónde va a poner el pie? Sí, claro. Imposible. Imposible porque aquí la primera intención es llegar a la pelota. Sí, llegó el balón, sí. A ver, vamos a ver qué pasa. No pasó nada. Viene bien Mario Díaz de Vivar, que viene fino por ahora. Gana el equipo Recoleta 1-0. Génesis, agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Génesis, descubre la mejor tecnología con Win, televisores de alta definición, parlantes con sonido envolvente. Representa y distribuye Bonita S.A. Aquí la pelota para Guillén, va a sacar el arquero del equipo de General Caballero, Fabio Martín. Y nuestro compañero GPN juega también. También. Está, sí, ¿Cómo está? Activo. En el promedio, ¿cómo está? Participante. ¿Cómo está en el promedio? Ha sumado puntos. Y está como General Caballero. Arrancó bien, pero después se Pero fue quedando. si está más abajo que Maluje, ya es el colmo. Hoy para esta rueda desertamos. Volvemos para la clausura. Para la clausura. Bien. ¿Por qué eso? Pasa que me olvido de apostar a veces. Bueno, ahí está. Y ya pierdo puntos ahí ya. Igual tenés que después. Por eso. 9 del segundo tiempo, gana Recoleta 1-0. Farmaliva con beneficios y promociones pensando en vos todos los días. Llama al teléfono 021-235-5000. Descubrí más, sentite mejor con Farmaliva. Qué mejor que disfrutar del fútbol con compañeros, amigos y familia. Familia con Upisa. Chorizo parrillero Upisa, probaste, te gusta Upisa. Ahora Televisión de Fama y el tiempo de juego a 10 minutos de la segunda etapa. El marcador extra cubierto hace las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. La victoria del equipo local Recoleta le gana a General Caballero cuando Barroa levanta el esférico. Va al segundo palo, saca con golpe de cabeza oportunamente en esa zona Miguel Zamudio. El rebote quedó para Lesme. Corre el delantero del equipo de General. Primero está oportunamente Ferreira. Toca esa pelota. Levantó Zamudio. Vuelve a recuperar el equipo Recoleta. Allí está Alejandro Silva. Va y choca con su marcador. El árbitro dice que habrá pelota para el equipo de Recoleta sobre el sector izquierdo. Llegó el momento de arrancar tu próximo Hyundai. Visita el showroom de Hyundai más cercano. Visítanos en www.hyundai.com.py. Representa y distribuye Automotor. Disfruta Lactolanda. Es parte de tu vida, Lactolanda. El sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día, Lactolanda, Johnny. La falta de Cabrera sobre Alejandro Silva no le deja progresar. Le pone el físico. Se desentendió de la pelota lateral derecho del equipo de General Caballero. Aquí la pelota por el medio. Va para Lucas Romero. Dejando cortita para Cardoso. Recibe el número 3. Entrega sobre la punta derecha. Allí aparece Pires. Levanta el esférico. Teo Arce que saca por un costado sobre la derecha. Saque manual para el equipo canario. Saque lateral. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza en cada partido. La llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Más aún si la parrilla viene cargada con chorizos Ochi. Se deberá compartir con Ochi. Lescano que pierde. Vuelve a recuperar.
Sandoval juega la pelota para González de derecha, mete la pelota por el medio, contra el pecho, bajo Lesme, va para Arce. Arce intenta jugada individual, marca oportunamente en esa zona Matías López, recuperando el esférico lejano, tocó para Mendoza, aparece Jorge Mendoza, dejando sobre la derecha para Richard Cabrera, todavía en su campo, levanta el esférico, se desvía por el camino, queda la pelota para el equipo de Recoleta. El árbitro dice que hubo mano, pega esa pelota en el hombre del equipo de Recoleta. Tiro libre para General Caballero. Tiro libre de nuevo, Fortín, Frutos del Bosque, probando. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Este partido comenzó mucho antes, cuando con la cábala, hielo, pomelo y caña de Leones. La cábala para despertar emoción y se alentar juntos de Leones, Rey de Caña. Responde Núñez, saca con golpe de cabeza, recupera el esférico Mendoza, juega para Cabrera, mete por el medio, iba la pelota para, en este caso, Franco, del equipo de General Caballero. Va sacando Alejandro Silva, el rebote queda para la visita, juega por abajo, atención, se mete, Arce levantó el cabezazo de Lesme, conecta el 33 y el arquero se queda con esa pelota, Fabio Martín. Y ahora sí, estas son las jugadas que le convienen a Lesme cuando está en el área rival. El centro vino de Mendoza, que rompió líneas por ese costado derecho a la cabeza directamente de Lesme, que lo hace bien, pero al medio, donde pudo controlar la acción Falcón para esta jugada ofensiva de General Caballero, que aún sigue con un tranco lento, no está teniendo demasiada capacidad ofensiva como para buscar el empate. Atención, Baez, se manda el ataque a Baez, que toca sobre la punta derecha. La pelota para Iván Piri, separando muy bien el esférico. Juega para Alejandro Silva, por abajo, pelota para Baez. Atención, jugada individual, pero marca Lescano. Aparecía también Arce colaborando con la zona defensiva. Lescano saca esa pelota, se desvía en Baez, va sobre el sector izquierdo. Saque manual, lateral para el equipo de General Caballero, 20-30, Meliano Trinense. Lateral Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuidado Hyundai, con los mejores repuestos. Aprovecha descuentos hasta el 30 de abril. Agenda tu cita 021-729-7878. Centro del Neumático de Sala Ceneu Centro. Automotriz, calidad, tecnología y servicios. Ceneu. De Betanel Luqueño, 18-15. 20-30 para Libertad Cerro Porteño el domingo. Guaraní Olimpia, 18-15. Y Nacional, y el 2 de mayo, 20-30. Fecha 12 de la apertura, que los tiene Alguma en la punta. Próxima fecha para ambos equipos el jueves 10 de abril, 9 de la mañana. Recoleta en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo. Y General Caballero el domingo 13 de abril, 20-15 horas en Carendí ante Guaraní. Qué lindo partido, ¿no? Guaraní. Vamos a ver cómo le va. En su última presencia en Carendí fue empate. Parecía victoria de Guaraní, pero apareció aquel gol fantasma del equipo. En realidad, una actuación bastante particular del principal y el del VAR en aquel partido. Por aquí aparece tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el hombre del equipo de General Caballero. Vamos a ver para quién la tarjeta por parte de Mario Díaz de Vivar. Arroba viene de atrás y le da un pequeño golpecito a Alejandro Silva, Fabio Martín. Bueno, hay que ver qué dice el VAR también de la jugada, porque no es una jugada normal. Es muy extraño lo que pasó, porque teniendo la pelota al rival, él se va y no es que lo acaricie tampoco, le da un toque en la zona de la nuca a Silva para que la amarilla tenga también roja. En esta jugada donde al final es falta inclusive para General Caballero. Sí. Lo que pasa es que Silva se hizo el desentendido y ahí fue que vino el manotazo del hombre de General. Aparecen los cambios en el equipo de General Caballero. Casaca 20, Jordan Santa Cruz, y casaca 9, Clementino González en el equipo visitante. Televisa de Fama de Inverfin. El tiempo de juego 15 minutos 15 de esta segunda etapa. El marcador extracubierta se indica Johnny. La victoria de Recoleta con el gol en contra de Alexis Rodas. Recoleta le gana a General Caballero 1-0. Con yerba mate Indega está habilitado para matear, cocinar, artear, una opción en cada momento de tu día. Yerba mate Indega. Cuida tu Hyundai con los mejores repuestos. Aprovecha descuentos hasta el 30 de abril. Agenda tu cita, teléfono 021-729-7878. Tiro libre para el conjunto visitante. Se retiró
Arce al campo, Clementino González, va la pelota en el área del equipo Recoleta, saca Núñez con golpe de cabeza, se pierde por un costado lateral para el equipo de General Caballero. Torneo intermedia fecha, 12 minutos 25 de la etapa complementaria en el Facundo de León Fossati. Sigue el triunfo de local. El 12 de junio le gana 1-0 a Guaireña. La información de Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Apostar a ganar no cambia todo. Estadística Flavim Medicina prepaga. Con el informe de Jesús Ocampos, Franco Arza fuera al campo, Santa Cruz y González. Clementino, que va a ser importante para el equipo de General Caballero. Retorna en el equipo después de varios partidos. Clementino González. Aquí la pelota. Jordan tocó. El esférico levanta. Cabrera se desvía por el camino. Tiro libre de esquina para el equipo de Mallorquín. Tiro libre de esquina. Apostar a ganar no cambia todo. Apostar a Flavim Medicina prepaga. Cobertura médica inmediata. En los mejores sanatorios del país. 24 horas. La mejor cobertura. Flavim Medicina prepaga. Se prepara Jorge Mendoza. Le va a pegar esa pelota al 17. El tiro libre de esquina que corresponde al equipo visitante. Gana Recoleta 1-0. Autoriza el árbitro a Mendoza. Primer palo. Ejecuta mal. Va a sacar oportunamente Baez. Corre el 17. Allí también se metía el futbolista del equipo del Deportivo Recoleta, Ferreira. Ferreira, que hace la diagonal. Falta de Richard Cabrera. Amonestado el 2. Tarjeta amarilla para Richard. Se perfilaba para ganar su posición Ferreira. Tiro libre para Recoleta. Tiro libre, nuevo Fortini, frutos del bosque. Próbalo, hazlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Y el wifi de tu casa es personal. Internet Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total. Teléfono 097 100.000 personal Flow. Es interesante Ferreira, Fabio Martín. Buen jugador, sí, tremendo. A la hora de volverse picante, es intratable. Por eso Cabrera tuvo que tomarlo del cuello prácticamente para frenarlo, porque si no se iba con mucho espacio y la posibilidad de descargar o él mismo fabricarse una jugada individual. Yo, si soy gerente deportivo, ¿por qué no de Olimpia de Cerro? Ya me fijo en este muchacho. De la Liga Luqueña lo ficharon. Jugó el último Interligas con la selección luqueña. Exacto. Quedando fuera a manos de Ipané. Y ahí vino directamente a Recoleta. Imagínate, Fabio Martín, sin hacer inferiores en primera. Contra Olimpia le volvió loca la defensa. No, tiene muy buenas condiciones. Hace rato que lo venimos viendo, ya que el partido contra Libertad, su velocidad llamaba la atención. Que igual después el equipo perdió mal, ¿verdad? El partido, pero ese primer tiempo que hizo Recoleta en cancha de Libertad cuando se reinauguraba la huerta, mostró muy buenas condiciones con Wilfrido Báez también, otro que es muy rápido en el equipo de Recoleta. Habrá tiro libre para el equipo de Recoleta a propósito de Libertad. Mañana estaremos con Libertad y Cerro Porteño 2030. Veremos la cantidad de hinchas que lleva el Ciclón, que viene de ganar por Copa Libertadores, y el Guma por ganar también de Copa Libertadores, jugando de visita en el Matute de la capital peruana, en Lima. Le ganó a la Alianza Lima 1-0. Hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Y el wifi de tu casa es personal. Duplicamos todo. La velocidad de tu internet. Elegí la conexión total. Teléfono 0971 100.000. Disfruta de tus compras desde el celular con la app de la tecla y descargar en nuestra app. O ingresa a www.lete.com.py. Se está preparando Domínguez en el equipo de Recoleta. Aquí la pelota viene en campo del conjunto visitante. En este caso aparecía Lesme. Se fue la pelota por un costado. Sacó Piris. Lateral para el equipo de General Caballero, sector izquierdo. Flavim Medicina prepaga cobertura médica inmediata en los mejores sanatorios del Paraguay. Flavim Medicina prepaga aposta el entretenimiento orgullosamente paraguayo. Atención, González entregó mal esa pelota, pero no aprovecha el equipo de Recoleta. Queda la pelota para Lejano. Pince el esférico. Cuando Mendoza se fue al piso, pide falta. Lo toca Sandoval en el rostro a Mendoza, que queda sentido amonestado. Sandoval, tiro libre para General. Luego de 2 meses se vuelve Clementino González, cuando el 10 de febrero por la cuarta fecha se había lesionado en la derrota de General Caballero 1-0 ante Tempetal. Las estadísticas Flavim Medicina prepaga. Ganan en el futuro con la Universidad Americana. Educación flexible y acreditada. Se parte de la generación pro. Inscribite al 021-729-4900. Volvió Pilsen otra vez con los colores de tu pasión. Encontrala y canjeala por otra Pilsen. Orgullosamente paraguaya, Jones. Mendoza ya se está recuperando de a poco el capitán del equipo de General Caballero. Jorge González le va a pegar. Y Wilfrido Báez, que ya se tiró al piso, será cambiado. Sí, el impacto fue importante de Sandoval sobre el rostro de Mendoza. Se queja mucho de dolor, ya fue castigado con amarilla Sandoval, pero entró muy fuerte en la jugada. El impacto fue realmente que pudo haber traído mayores consecuencias tal vez para el volante de General Caballero, que de a poco se está recuperando. Lo dijo Fabio Martín López y todo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol Se retira
Wilfrido Báez al campo. 27 Julio Domínguez en el equipo Recoleta. Televisor de fama de invertir el tiempo de juego ahora. 20 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. Con el gol en contra de Alexis Rodas, el equipo de Recoleta le está ganando a General Caballero por un tanto contra 0. Momento de informar. Informa Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía con Punto Farma. Torneo intermedia, fecha 12:30 del segundo tiempo. Gol de 12 de junio lo hizo el ex Olimpia Manuel Morales. Ahora, 12 de junio, 2, Guaireña 0. Las estadísticas Fleming Medicina Predaga. Apostala. Ganarlo cambia todo. Qué mal, Guaireña. Viene de perder por un error del arquero, de un saque de costado de su arquero que regala el gol, el colombiano Angulo. Angulo es el arquero, ¿verdad? Sí. Y ahora pierde 0-2 ante el equipo del 12 de junio. Capiatá le había ganado al equipo de Guaireña en la fecha pasada. Aquí habrá tiro libre para el equipo de General Caballero. Ya está en el campo. Johnny, señor. Si bien ya vemos algunas escaramuzas se están tomando porque el juego aéreo es importante. Ale Silva se tomó con Jorge González de General Caballero. Se están quejando de ambos lados, pero el ingreso de Domínguez no es casualidad. ¿Sabe por qué ingresa? Sí. Porque hay 3 que hay que cuidar en General Caballero: Roa, Lesme y Clementino. Y también Rodas. Eso en el juego, eso en el caso del juego aéreo. Yo digo que va a ser línea de 3 atrás Recoleta porque se quedó con 3 hombres en ofensiva. En el área van a jugar los 3 que se quedaron en cancha de General Caballero. Sí, señor, así es. La cuestión táctica de los técnicos. Troadio que propone y también responde González, el técnico del equipo de General Caballero. Aquí cabezazo. ¡Gol! Lesme. ¡Gol! Aparece Clementino González con golpe de cabeza. Responde Falcón. Manotazo del arquero. Pero el uruguayo no saca bien esa pelota. Le deja servidita al futbolista Lesme, que conecta y pone el empate para la visita. Habría que ver la posición de Clementino a recibir el pase de esa pelota que va en el área para el cabezazo. Falcón de rebote y Lesme conecta. Empata General Caballero. El partido está 1-1. Y cómo lo extrañaba General Caballero a Clementino González, que es fundamental para este tipo de partidos en donde todo se le cierra al equipo de General Caballero. Pelota quieta que terminó en un rebote, que el mismo Alexis Rodas lo volvió a poner en el área en el segundo palo, totalmente habilitado Clementino, que aplica el cabezazo a un costado. Falcón que saca ahí nomás el balón, pudo haber puesto el puño más cerrado y que ese balón vaya más de costado, con más potencia, alejarlo de una zona en donde había mucho peligro. No lo alejó tanto y estaba Lesme al acecho. Estaba Roa también, cualquiera de los dos, pero es Lesme el que hace el gol del empate para el equipo rojo, que se alivia un poco en Trinidad. El gol se produjo a los 22 minutos de esta segunda etapa. Otro golazo Apostala. El entretenimiento orgullosamente paraguayo. Es el tanto 153 de la apertura, 10º gol para el rojo mallorquino y el primero de Fernando Lesme en el torneo. Las estadísticas Fleming Medicina Propaga. Y ya respondió General Caballero por arriba, Villa Martín. Inmediatamente, o sea, no fue solución Domínguez. Sí. Entró a tiempo, pero igual no lo pudieron cuidar a Clementino en esa jugada donde estaba realmente muy solo. Y yo creo que Falcón pudo haber hecho un poco más, Johnny. Dejó ahí nomás la pelota y ahí estaba Lesme, estaba Roa. Ambos querían empujar la pelota y terminó ganando Lesme para anticipar a su propio compañero. Nadie de Recoleta para ese rebote. Sí. Inclusive pudo haber sido gol en contra, porque el de Recoleta venía ingresando. El partido está 1-1. Aquí salida para el equipo local. Vale Federico para López. Atención. Ganó sobre la punta derecha. Se metió esa pelota. Primer palo. ¿Qué estaba haciendo allí Sandoval?
Él intenta conectar esa pelota que va por línea final. Tiro de meta para el equipo de General Caballero. Televisor de fama de invertir el tiempo de juego 25. Ahora 25 minutos de esta segunda etapa. El marcador eléctrico Violeta se indica Johnny. El partido está 1-1. 1 para Recoleta, 1 para el equipo de General Caballero. Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo, teléfono 0982495-950. Lactos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Todos Mine, ranking de marcas. Lactos Trébol en el Centro Médico Bautista. Contamos con resonancia magnética con IA para diagnóstico más exacto y preciso. Agenda tu cita al 021-688-9000 Johnny. Ahí está Sentido Mendoza en el equipo de General Caballero. Recordemos, él tuvo un fuerte choque con Sandoval. Con Sandoval. Le había tocado el rostro y me parece que se va a ir. Lo van a sacar a... Sí, en la zona del pómulo. Tiene una dificultad enorme Mendoza. No, era categórico. Muy fuerte fue el impacto. El impacto estuvo muy fuerte, realmente. No sé, fue innecesario. Hasta se puede haber revisado con más detenimiento y se podía haber encontrado una acción brusca del jugador de Recoleta. Que ahora recién intentó un taco. No sé si él tiene esa capacidad técnica, ¿verdad?, de lograrlo. Pero hizo muy buena jugada López, que terminó en la nada porque resolvió mal la situación Sandoval. Se prepara 3, Romero 32 en el equipo de General Caballero. Y se retira Mendoza. El capitán. Se retira Rodas también en el equipo de General Caballero. Televisor es fama de invertir el tiempo de juego 27. Ahora 27 minutos de esta segunda etapa. El marcador eléctrico vierte en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. El partido está 1-1 cuando va Sandoval para el equipo de Recoleta. Levanta el esférico, va a sacarlo González. El rebote queda otra vez para Sandoval. Mete por el medio. Iba la pelota para Ferreira. Atención a Alejandro Silva. López le va a pegar, se acomoda. Se abre un poquitito, levantó, se desvía. Pide en mano que sigue la jugada. Va Piris. Y esa pelota arriba fuera Fabio Martín. Qué jugada y qué complicación también para el árbitro. Pie en penal, pero me parece que la postura del hombre de General Caballero, sabiendo que le podía pegar en el brazo, es poner los brazos atrás pegados al cuerpo. Y eso es lo que termina impactando en ese brazo de Lescano. La posición del brazo es correcta. No es correcta, no puede ser penal esto. Y después la otra acción que terminó en córner y se va a ejecutar el córner a continuación. Habrá tiro libre de esquina para Recoleta. Tiro libre de esquina, apóstala, ganarlo, cambia todo, apóstala. A ver, Gaspar Vega, casaca 32 y el 3, Manuel Romero. El árbitro sacó tarjeta amarilla al técnico del equipo de General Caballero, Alexis Rodas y Mendoza. Sí, los que se fueron del equipo de General. Alejandro Silva le va a pegar con el Canario. Ahora sí está bien cubierto. El Canario, el primer palo, pelota arriba. ¡Gol! Sandoval. ¡Gol! ¡Gol! De Recoleta. A bailar Canario, porque aparece Sandoval para conectar esa pelota. El centro de Alejandro Silva. No sé con qué parte del cuerpo conecta. El 29 del equipo local fue con la cabeza, con el hombro. El balón que pega en el travesaño y va al fondo. Es el segundo para Recoleta, que poquito le duró la alegría del empate a General Caballero. Centro Silva, cabezazo de Sandoval, el Canario que festeja porque Recoleta pasa al frente, gana 2-1. Y hoy sin reveses al viento se mece, luciendo su gloria, su altivo pendón. La duda está en si lo toca o no Sandoval en el momento de ir a buscar en el primer palo el córner de Alejandro Silva. Pero estábamos hablando de un Sandoval que estaba errático a la hora de definir, pero este es su fuerte, el juego aéreo. Se impuso para anticipar, para ganar, repito, yo quiero volver a ver la jugada. En principio sí toca a él y la desvía, pero me parece que por la trayectoria del balón también lo pudo haber tocado el hombre de General Caballero. Y esa situación hizo que la pelota se vaya elevando por encima del arquero Guillem
que queda fuera de acción increíblemente porque le pasa la pelota por sobre la humanidad, cae en su propio arco para su sorpresa y es el 2-1 del partido. ¿Quién iba a pensarlo? General Caballero era que tenía un equipo con especialistas en el juego aéreo, pero Recoleta es el que sorprende y termina marcando el 2-1 a poco tiempo. Queda todavía un tiempito, pero en estos momentos dar un golpe es de vital importancia para el equipo canario. El segundo Recoleta. A los 29 minutos de esta segunda etapa, otro golazo postala. El entretenimiento orgullosamente paraguayo. Es el tanto 154 del torneo, gol 18 de Recoleta y el segundo de Hugo Sandoval en el torneo. Las estadísticas Flaming Medicina Prepaga. Señores y señores, casaca 11 para Lucas González, al campo Hernán Pérez, Sandoval. No, Romero fue solamente amonestado. No, Romero salió. ¿O salió Romero? Por eso fue que le amonestaron. Porque tardó en salir del campo de juego. Perfecto, Lucas Romero, el número 5, el amonestado, dejó el campo, Hernán Pérez, casaca 30 en el equipo ganador. Televisión de fama de invertir el tiempo de juego, 31 minutos de esta segunda etapa. El entrenador Exfrico Viertes en las mejores tierras del Paraguay, que indica Johnny. El golazo de Sandoval, gana el equipo de Recoleta, 2-1, vale, pegó ese pelota Escano, mal arriba afuera, tiro de meta para el equipo recoletano, gana 2-1, y lo que es el fútbol o la vida, Fabio Martín. Mendoza acababa de dejar el campo por ese golpe de Sandoval, e inmediatamente ahí Sandoval anota el gol. Sí, un jugador que tranquilamente puede haber estado afuera por la gravedad de la lesión de Mendoza. Sí. Es cierto que el árbitro no puede medir eso, pero el VAR puede ver y constatar que hubo ese golpe del codo, que fue amarilla, pero fue una jugada brusca que pudo haber terminado en roja directa para Sandoval. Fabio Martín va a elegir la figura. Energy del encuentro. Energy, carga combustible en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy, apostarla a ganarlo, cambia todo. Ferreira quería, saca a González, se va la pelota, salida para el equipo de General Caballero. Ahí está levantando esa pelota Jordan Santa Cruz. Quería tocar con su compañero que se iba en esa zona. Miller Marecos, sacó Zamudio, queda la pelota por allí para el equipo del Deportivo Recoleta. Balón por el medio, González, Ale Silva juega por abajo, anticipa Jorge González, se queda con el esférico para la visita. En el Centro Médico Bautista contamos con resonancia magnética, con IA para diagnóstico, más exacto y rápido. También la agenda, tu cita al 021-688-9000-0992 297-541. Centro Médico Bautista, Johnny. El lateral que corresponde al equipo de Recoleta, que viene de empatar con Olimpia 1-1. De hacer un partido muy, pero muy interesante contra el equipo del Deportivo Luqueño, pero fue derrota en ese partido y hoy ya está ganando al equipo de General Caballero. Se metía Lucas González, saca oportunamente Manuel Romero. Quedó la pelota para Clementino, atención, Clementino González se mete, amagó Clementino de derecha y esa pelota que va por encima del travesaño se pierde General Fabio Martín. Y quería hacer un golazo Clementino porque le queda justo esa pelota para medir un poco dónde estaba ubicado el arquero, que estaba adelantado, Falcón adelantado y quiere poner esa pelota por encima, pero demasiada potencia. Le picaba hacia la izquierda a Roa para quedar con el arquero nada más y no le quiso dar la pelota. Clementino quiso hacer un gol de antología. En su retorno, Clementino quiso anotar un golazo para el equipo de General. Informa Ariel Sánchez, la formación de Trinidense para visitar a Emiliano con Víctor Zamudio en el arco, César Benítez, David Villalba, Agustina Silveira, Diego Melgarejo, Joel Román, Luis de la Cruz, capitán de equipo, Gustavo Viera, Manuel Romero, Cristian Martínez y Néstor Camacho. La información de Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía con Punto Farma. Se va a jugar a Mediano Villeta el partido 20-30 junto a Juanma, junto a Gerardo. Me cuidan por favor a Gerardito en esa cancha, un terreno difícil de acceso, de salida también a don Gerardo Figueredo, que estará comentando ese partido. Aquí estamos con Fabio Martín, ya mira atentamente a quién va a elegir la figura Energy del encuentro. Energy, carga combustible en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy. Va López, se mete López sobre la punta derecha. El pase para Hernán Arsenio se metía, marca en esa zona Lescano. Despejó el 24, se pierde por un costado cerca del banderín lateral para el equipo de Recoleta. Televisión de fama de invertir el tiempo de juego 35. Ahora 35 minutos de esta segunda etapa. El marcador Exfrico Viertes en las mejores tiendas del Paraguay, que indica Johnny.
El fresco llegó a nuestro país y justo también llega la victoria del equipo de Recoleta. Por ahora, Recoleta le gana a General Caballero 2-1. Neumáticos Bridgestone Firestone, la mejor tecnología para la seguridad, durabilidad y rendimiento de tu vehículo. Confía en Nasser Cubiertas. Ahora salsa chimichurri, mostaza, arcoiris. Para el exquisito sabor de tus comidas, arcoiris, tu marca preferida, tiene todo. Y esto 2 May 2025, arcoiris. Y por supuesto, el que festeja esta temperatura, Gerardo Pedro, es el canario. Sí. Imagínate con la ropa que tiene y 40 grados de calor. Imagínate. Va a perder más kilos que los jugadores El en el respiro campo. que va a tener después, ¿eh? Sí. Ampolla por todos lados. Aquí salida para el equipo de Recoleta. Bajando con golpe de cabeza. Hernán Pérez. Juega el esférico para Lucas González. Va entregando esa pelota para Piris. Metía por el medio. A ver, aquí fueron cuando López fue y le ganó a González. Se mete. Matías López, interesante jugador. Atención, va limpiando camino. Después perdió la verticalidad. Ya no pudo continuar con el esférico. Falla Martín. Buen jugador López también. Hay que decir que estuvo en la jugada del primer gol y en otras jugadas interesantes de un jugador que hace muy bien el cambio de ritmo y le genera ese peligro al rival. A ver, selección paraguaya sub-20 2008. O Tiene que ser año impar, tiene que ser 2009, ¿sí? 2009. Año impar, sí. Seleccionados en este equipo de Recoleta: Iván Piris Piris Pérez. y Hernán Pérez. Piris y Pérez, sí señor. No recuerdo si Pérez estaba en Tacuarembó o ya había pasado a Libertad. Pero sí estuvo en esa selección nacional que dirigía técnicamente Adrián Coria. Aquí va la pelota, centro, atención, bajó con golpe de cabeza, se metía Roa, se pierde por línea final porque saca Núñez con golpe de cabeza, tiro libre de esquina para General Caballero. Se terminó el partido, segunda fecha de la intermedia del Facundo de León Fossati, 12 de junio le ganó Guaireña 2-0, primero 3 puntos para el equipo de Villa Valle. La información de Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía con Punto Farma. Hay que seguir viendo a Fernando Lesme, muy buen jugador. Aquí estuvo cerca otra vez de conectar esa pelota, tiro libre de esquina para el equipo de General Caballero sobre la punta derecha. Está para levantar esa pelota. Autoriza el árbitro, viene el centro, primer palo, rebote. González desacomoda a Lesme, no pudo sacar provecho el delantero y va sacando el equipo de Recoleta. Frutica te ofrece jugos naturales de las semillas de tu hogar. Frutica, disfruta de sabores únicos. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Frutica Online, juga, gana, cobra en el Casino Slots del Sol. Tenemos 20 años de experiencia. Registrate en nuestro casino online www.slotsdelsolonline.com. 38 del segundo tiempo. Reservar turnos médicos nunca fue tan fácil. Descárgala de Asismed. Hace tu propia reserva Asismed toda la vida. Se prepara Iván Duarte para ingresar en el equipo del General Caballero. Se retira Fernando Lesme, casaca 33 en la visita. Farmaliva con beneficios y promociones pensando en vos. Todos los días llama al teléfono 021-235-5000. Descubrí más, sentirte mejor con Farmaliva. Cristian Báez. A Cerro le había hecho un gol. En Carendí ya está en el terreno, se fue Lesme. Ahora también, qué mejor que disfrutar del fútbol con compañeros, amigos y familia, con un rico choripán, chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta, Upizza.Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía con Punto Farma. En aquel 3-2 de Cerro ante el General Caballero. Exacto, sí señor, dirigía técnicamente Saba a Cerro. Exactamente, y Taylor a General Caballero. Y en ese partido tuvimos a dos Cristian Báez, el central y este delantero. Central por Cerro y este delantero por el equipo de General Caballero. Ahora salida para el equipo del Deportivo, para el Recoleta Fútbol Club, 39 con 30 en este segundo tiempo. Llegó el momento de arrancar tu próximo Hyundai. Visita el showroom de Hyundai más cercano o visita www.hyundai.com.py. Representa este automotor. Disfruta la Lactolanda. Es parte de tu vida, top seller. Verdaderos líderes en ventas. Lactolanda, la salud de cada día. El Deportivo Luqueño, que viene de perder por el torneo continental, mañana va a visitar a Atlético Tepetaré en la cancha de Sol. 38, Junior Noguera. Se retira Brian Ferreira del equipo local. Televisa de Fama de invertir el tiempo de juego, 40 horas, 40 minutos de esta segunda etapa. El marcador Héctor Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny.
Ale Silva también se retira. El partido gana Recoleta 2-1. En cada partido, la llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Más aún si la parrilla viene cargada y completa con chorizos Oji. Celebra compartir con Oji. Si el wifi de tu casa es personal y Teleflow te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total. Teléfono 0971-100.000. Personal Flow. José Espínora ya está en el terreno. Junior Noguera. Afuera Alejandro Silva y Brian Ferreira. Brian Ferreira es tu candidato o Alejandro Silva tiene mayor peso, Fabio Martín. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No sé. Y estoy, a ver, queriendo hacer memoria. Y sí. A relatar, señor. No tuvo partido similar al encuentro anterior. Brian Ferreira. Contra Olimpia fue un muy buen partido. No, ahí no sí. tuvo campo. Vitalidad, sí. Hoy estuvo más controlado, realmente. Mejor marcado. Aquí salida que corresponde al equipo de General Caballero. Saca Guillén. Hazlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Aprovecha descuentos en repuestos para tu Isuzu. Válidos del 30 de abril. Agenda tu cita. 021-729-7878. Lateral que corresponde al equipo de General Caballero. Sobre el sector izquierdo. Se prepara Lejano. Va a cumplir el saque de costado. Ingresamos en la etapa decisiva. En este segundo tiempo levanta Lejano. Pegó en Piris. En la cabeza de Iván Rodrigo Piris. Se pierde por un costado cerca del banderín. Lateral para la visita. Lateral Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris con hierba mate Intega. Ya está habilitado para matear, cocinar y tear. Una opción para cada momento de tu vida. Hierba mate Intega. Atención, carga el equipo de General Caballero. Saca oportunamente Noguera. Despeja, saca de la zona roja. El rebote para quién, para el arquero Guillén, que sale de su cueva, levanta el esférico. Pone en campo de Recoleta. Viene en forma frontal, llega a peinar Piri, rebote, roa. Y se le fue la pelota, se le termina el campo. Tiro de meta para Reco. Tiro de meta Castol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Disfruta de tus compras desde el celular con la app de la tecla y carga no están. O ingresa a www.lete.com.py. 42 del segundo tiempo. Tuvo la chance el equipo de General Caballero. Ingresó en este segundo tiempo, así como lo decía Fabio Martín, Julio Domínguez, casaca 27, para controlar a ciertos futbolistas. Cuando se iba Noguera, saca en esa zona. Cabrera, levanta el esférico. Venía la pelota para Cristian Báez. Corre Cardoso, primero juega para su arquero, recibe Gonzalo Falcón en su terreno, levanta el esférico, pone más adelante. Viene la pelota bajando contra el pecho, tranquilamente. Por allí, en este caso, para el equipo del Deportivo Recoleta, corre sobre la derecha Matías López, empuja a su rival. Viene también Manuel Romero, lo saca de encima a López. Tiro libre para General. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque. Probarlo, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Fleming Medicina, prepaga. Domínguez llegó a entregar esa pelota. Insiste Jordan Santa Cruz. Juega para Lejano. Está Lejano sobre el sector izquierdo. Hace la pausa Lejano. Se mete por el medio. Juega para Jordan Santa Cruz, que se equivoca. Entrega esa pelota. Piris, que levantó. Se desvió en el pie izquierdo de Lescano. Se pierde por un costado sobre la punta derecha. Saque manual para el equipo canario. Lateral Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Juega de titular con la Universidad Americana. Carreras de online y presenciales. Súmate a una generación pro. Inscribiste al 021 729 4900. Universidad Americana. Aproxima Díaz de Vivar para dar indicaciones el árbitro. Le sacan a un pasapelota. Lo retiran al pasapelota, en este caso expulsado, tiene que dejar el campo de juego. ¿Y qué pasa si es un integrante de las inferiores de un equipo? Era expulsado. ¿No se le anota a Fabio Martín? Para mí que no tiene nada que ver. Atención, se mete Junior Noguera, tercero en camino, está un tirito, gol, Zamudio, gol. La experiencia de Miguel para ir al ataque. Aquí la pelota de taco habilita López a Junior Noguera, el hombre de Cacupé, que se metió en el área. El remate, un tirito de Noguera, pero el arquero en este caso Guillén, le entrega el esférico a Miguel Zamudio, que venía cerrando, y esa pelota que va al fondo es el tercero para el equipo de Recoleta.
De derecha, Zamudio, sector izquierdo. Recoleta 3. General Caballero 1. Y había que aprovechar porque General Caballero estaba regalado atrás. Se fue con todo en busca del empate, sin mucho fútbol. Quizás buscando con el juego aéreo otra vez la presencia de Clementino para ir buscando ese gol que le pueda por lo menos dar la posibilidad de sumar un punto. Pero los espacios había que aprovechar y Lucas González metió un pase muy bueno en profundidad para Junior Noguera, que aceleró, que definió muy mal frente al arquero displicente a la hora de patear Noguera con esa zurda para buscar un remate colocado, pero de ese rebote apareció Miguel Zamudio, que acompañó muy bien el ataque, entendiendo lo que podía pasar, porque a estas alturas los laterales ya casi no van, pero Zamudio dijo que era su oportunidad y fue y definió muy bien de derecha, cuando ya no podía hacer nada. El arquero Guillem para el tercer tanto. Recoleta va a sumar de a 3 en un partido en donde otra vez no le salieron las cosas a General Caballero. Superioridad del equipo local que juega en el Martín Torres, el equipo canario. El tercero de Recoleta. A los 44 minutos de esta segunda etapa, otro golazo apostala el entretenimiento orgullosamente paraguayo. Es el tanto 155 de la apertura, gol 19 de Recoleta y el primero de Miguel Zamudio en el torneo. Las estadísticas Fleming Medicina prepaga. Está ganando el equipo de Recoleta. Atención, Zamudio empuja a Jordan. Amonestado los dos. Amonestado Jordan. Amonestado Zamudio. Habrá tiro libre para Recoleta. Tiro libre nuevo, Fortín, fruto de los que probó. Este partido comenzó mucho antes con la cábala y el Pomelo y Caña. 3 Leones, la cábala perfecta para despertar emociones y el entrar juntos 3 Leones. 3 Leones desde Caña. Va a terminar el partido, 47 en 3 minutos. Va el fútbol. Tiro libre que corresponde al equipo de Recoleta. Partido totalmente cerrado, Fabio Martín. Liquidado el partido a favor de Recoleta, que en el segundo tiempo otra vez mostró su eficacia ofensiva para sacarse de encima un rival directo. Ojo con esto también, si bien falta mucho todavía, le ha ganado a un rival directo Recoleta. Sí, señor, está ganando el equipo de Recoleta. Aquí salida para Roa para el conjunto de General Caballero. Roa se fue el piso. Falta a de Juan Núñez también. Otro amonestado. Tiro libre para General. Tiro libre nuevo, Fortín, frutos del bosque. Probalo, Fortín. Aposta a ganarlo, cambia todo. Aposta a la Energy. Carga combustible en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy, ley, ABC color. El diario completo. Con esta victoria de Recoleta, ¿cómo queda en la tabla de posiciones? Es momento de informar. Informa.farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Farma. Está trepando a la quinta ubicación Recoleta ahora con 16 puntos. General Caballero está octavo con 12 puntos. En la cuestión del promedio se dispara Recoleta. Ahora 1,333 y General Caballero zona roja 1,080. Las estadísticas Fleming Medicina prepaga Jones. Gracias, mi amable Gerardo Pedro, con la victoria del equipo de Recoleta. Se mueve arriba el tema del promedio y también la tabla de posiciones en el quinto lugar. Por ahora el equipo de González. Este partido comenzó mucho antes cuando con la cábala, hielo, Pomelo y Caña 3 Leones. La cábala para despertar emociones y al entrar juntos 3 Leones, Rey de Caña. Fabio Martí, ¿ya tenés tu figura Energy? Creo que ya está. Ya está, definimos. 48 con 40. Matías Julián López. Matías López, el 32, la figura Energy del encuentro. Energy, carga combustible en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy. Sí, porque él no salió Sandoval, salió Ferreira, Báez, Alejandro Silva, Romero. Quizás una de sus primeras incursiones o participaciones en el partido fue en la jugada del gol. El gol en contra de Rodas. Pero después fue muy desequilibrante, picante. ¿Te acuerdas aquella jugada que quiso definir de Taco Sandoval? Él se saca fácilmente hombres de encima para desbordar a la derecha. Muy buen trabajo para mí de Matías López para convertirse en la figura. Matías López, la figura Energy, cuando el árbitro le saca la tarjeta amarilla a Gonzalo Falcón, el arquero de Recoleta. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, nuevo Fortín, frutos del bosque, probalo, arco iris, 25 años con sabor y confianza. Televisión de fama de Inverfin Jones. Que Recoleta tiene buen equipo, equipo con experiencia, el caso de Alejandro Silva, Juan Núñez, Cardoso, Piris, y después tiene velocitas y con técnica Fabio Martín. No, tiene muy bueno. ¿Quién podía apostar, por ejemplo, por el mismo López? Para mí desconocido hasta que llega a Primera División Recoleta, ¿verdad? López, el mismo Ferreira, que es lo que contaba Gerardo que llegaba desde Luque.
Aquí aparece de derecha el remate de Cristian Báez, mal arriba afuera, es tiro de meta que corre para el equipo de Recoleta. Televisión de Fama y el tiempo de juego, 50 minutos de esta segunda etapa, el marcador extra cubiertos que indica Johnny. El partido que está ganando el equipo de Recoleta, el árbitro dice no va más, final del partido en el Martín Torres, victoria del conjunto recoletano. Recoleta le ganó al equipo de General Caballero 3-1. Adelante, Jesús. Gracias, Johnny. A ver, aquí ya estamos justamente entre los aficionados del Recoleta Fútbol Club. No veo a lo lejos al presidente, vamos a ver con quién. Aquí está Alicio Solalina, vamos a escucharlo. Hizo mejor la cosa, fue más certero, aprovechó la jugada de gol y creo que se llevó una victoria merecida. Complicado ahora General Caballero de Juan La Mallorquina con el promedio. Y sí, está complicado y con esto creo que Recoleta va a respirar un poquito más porque era un partido crucial para él. Claro. Claro, para ellos. ¿Dónde en este momento justamente que está viviendo Recoleta en primero? Y creo que está haciendo bien las cosas, sacando buenos resultados. Igualmente el primer año para todo equipo que asciende cuesta el doble para mantenerse, pero tiene que hacer una buena campaña y seguir por esta forma. ¿Qué opinión le merece lo que pasó con Olimpia, Copa Libertadores? ¿Le sorprendió esa derrota? Y la verdad que inesperada la derrota porque creemos que Olimpia es un equipo de mucho nivel y de enfrentar a un equipo desconocido sin ningún currículum, digamos, a nivel internacional y tampoco a nivel local no tiene ninguna trascendencia, ¿verdad? De manera que esperaba un mejor personaje de Olimpia. Con toda la historia que usted tiene con el Olimpia, ¿qué sintió? ¿Dolor? Vergüenza sentimos realmente porque es un equipo que tiene una vara muy alta a nivel internacional y de repente pasa y no consigue un buen resultado, como te dije, sin merecer yo creo que en este momento ya no hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos concentrado y con mucha mística y la actitud no se negocia. Hay que estar con mucha actitud ante todos los rivales para no hacer el pasaje del partido. Bueno, por ahí está Alicia Solalín, aquí lo veo al presidente, lo individual le vamos a escuchar al presidente. Eso es importante, ¿no? Aparte de la motivación de enfrentar a un rival directo, terminar esta fecha, en el mejor de los casos, en la mitad superior de la tabla. Eso es un aditivo más en medio de la lucha. Sí, por supuesto. Nosotros, como siempre dije, no miramos la tabla, ¿verdad? Nosotros miramos la tabla anual, nosotros tenemos que hacer 55 puntos, 53 para poder permanecer en primera, que es lo que tenemos que hacer para estabilizarnos. Y no solo un año, sino 1, 2, 3 años hay que hacer esa buena campaña por el promedio. Esa es nuestra verdadera tabla, ¿verdad? Si bien es lindo estar ahí entre los sexto, séptimo, octavo, pero al final lo que suma es lo que es el torneo anual y con eso tenemos 16 puntos. Para salvarnos nos faltan cerca de 40, 38, 39 y esa es la tabla que nos interesa. Pero sobre todo nos interesa el juego, nos interesa jugar bien al fútbol y demostrar que también se pueden ganar partidos de esa manera, porque lo veníamos haciendo bien y no conseguíamos resultados, porque para nosotros 13 puntos de 33 en la primera rueda estábamos jugando bien pero aplazados, porque no nos preparamos para eso. Hoy conseguimos una gran victoria de 6 puntos, como se dice. Este es un equipo que tiene 4 años en primera, trabaja muy bien y bueno, ganar de esta manera creo que es una gran satisfacción. Había que revalidar ese punto importante contra Olimpia porque de repente pasó en ocasiones anteriores que se conseguía buenos resultados contra uno de los grandes o uno que pelea arriba y al partido siguiente no conseguía ganar. En este caso era también importante ganar no solamente por el rival sino para revalidar ese gran punto conseguido en Itagua, ¿no, presidente? Sí. Nosotros, de hecho, Recoleta no paga, siempre digo, por empate, más que nada por los muchachos, ¿verdad? Que aunque hagan un esfuerzo por empatar, a veces ellos no cobran. Y como siempre les digo, no sirve de nada empatar un partido y después no ganar, pero ahora lo que queremos lograr por primera vez en el campeonato, que no se nos da y nunca se nos dio, es ganar 2 partidos seguidos. Ahora vamos a ir a Pedro Juan, tenemos un rival durísimo allá el jueves, por la mañana,
bueno, tratar de seguir en esta senda, pero no podemos descansar, nunca se puede descansar cuando uno recién asciende porque tenemos ahí a Completarios y tenemos el mismo equipo de Mallorquín, y para poder pasar a Luqueño, a Trinedense y a los otros